¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Aren? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El sol se ocultaba tras los muros de Konoha, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía reflejarse en los ojos de Naruto Uzumaki. Aquella tarde, mientras meditaba en el bosque de la muerte tras un entrenamiento agotador, Naruto no sintió el acostumbrado ardor del chakra del Kyuubi en su vientre, sino una calidez distinta, una corriente suave y embriagadora que recorría su sistema de canales como seda líquida. No era fuerza bruta, no era destrucción. Era una capacidad innata que latía bajo su piel, una especie de magnetismo que alteraba la atmósfera a su alrededor. Sin entender la fuente, el joven ninja se levantó, sintiendo por primera vez que el mundo entero parecía prestarle una atención inusitada. Al día siguiente, la academia y las calles de la aldea se convirtieron en un escenario completamente nuevo. Naruto caminaba hacia la oficina del Hokage para reportar un incidente menor, pero el ambiente era distinto. Ino Yamanaka, que solía ignorarlo o molestarlo con sus comentarios ácidos, se quedó paralizada en la esquina de una calle. Cuando Naruto pasó a su lado, simplemente asintió con una sonrisa natural, pero Ino sintió un tirón en el pecho, un calor repentino que la hizo sonrojar sin motivo aparente. Sus ojos siguieron a Naruto con una intensidad que ni ella misma comprendía, olvidando por completo sus planes del día. Al llegar a la torre, la tensión era palpable. Tsunade Senju, la quinta Hokage, estaba revisando unos pergaminos con el ceño fruncido, mientras Shizune intentaba organizar una montaña de documentos a su lado. Cuando la puerta se abrió y Naruto entró, el aire en la habitación pareció volverse más pesado, cargado de una energía eléctrica. Tsunade levantó la vista, y por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Naruto. El joven irradiaba una confianza serena, una aura que proyectaba seguridad y un encanto masculino que desarmó instantáneamente la fachada de hierro de la mujer más fuerte del mundo ninja. Shizune, que sostenía una bandeja con té, sintió que sus manos temblaban. El aroma que emanaba Naruto era embriagador, una mezcla de determinación y una dulzura subyacente que la dejó sin aliento. Hinata Hyuga, que se encontraba en la oficina entregando un informe de misión, se sintió mareada. Cada vez que Naruto se movía, ella sentía una atracción casi física, una necesidad de estar más cerca de él, de protegerlo y, al mismo tiempo, de ser objeto de su mirada. Naruto, ajeno al caos interno que estaba provocando, se acercó al escritorio. El aura de seducción que emitía, aunque inconsciente, era una fuerza de la naturaleza que tejía hilos invisibles entre él y las tres mujeres. Tsunade, luchando contra un impulso impropio de su cargo, se obligó a mantener la compostura, pero su voz salió mucho más suave de lo habitual. El destino de Naruto estaba cambiando irrevocablemente. No necesitaba más pergaminos prohibidos ni técnicas de combate físico para dominar su entorno. Poseía una cualidad que ninguna barrera ninja podía detener. Aquella tarde, mientras el sol caía, quedó claro que la jerarquía de Konoha estaba a punto de tambalearse ante la presencia del joven Uzumaki. Sin palabras, solo con su presencia, Naruto había comenzado a atraer a su lado a las personas más importantes de su vida, creando un vínculo que, con el tiempo, se convertiría en algo mucho más profundo y complejo. Las sombras en la oficina se alargaron mientras las cuatro mujeres compartían una mirada silenciosa y cargada de una extraña complicidad, todas atraídas por la misma fuerza irresistible que ahora definía el aura de Naruto. La atmósfera en Konoha parecía haberse vuelto más densa tras el encuentro en la oficina del Hokage. Naruto, sin ser plenamente consciente de la magnitud de su nuevo poder, continuaba su rutina diaria, pero cada interacción cotidiana se había transformado en una danza psicológica compleja. Ino Yamanaka, incapaz de sacarse de la cabeza la imagen de Naruto caminando por la calle, decidió buscarlo bajo el pretexto de entrenar. Lo encontró cerca de los campos de entrenamiento, donde Hinata ya estaba observando desde la distancia, atrapada por esa misma fuerza magnética que la obligaba a seguir cada uno de sus movimientos. Cuando Ino se acercó, su actitud usualmente arrogante y competitiva se desmoronó. Mientras intentaba iniciar una conversación trivial, sus ojos no dejaban de escanear la postura de Naruto, buscando excusas para rozar su brazo o mantenerse a centímetros de él. Naruto, respondiendo con esa amabilidad natural que ahora poseía una carga de carisma casi hipnótico, le sonrió con franqueza. Para Ino, fue como si el mundo a su alrededor perdiera el color, quedando solo la calidez de aquel momento. Hinata, escondida tras un árbol cercano, apretó los puños con una mezcla de celos y una determinación renovada.
El sentimiento que albergaba desde hacía años se había convertido en una urgencia visceral que amenazaba con romper sus barreras de timidez. Mientras tanto, en la torre del Hokage, la situación era insostenible. Tsunade se encontraba incapaz de concentrarse en los informes de las aldeas aliadas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Naruto se superponía a cualquier otro pensamiento. Shizune, notando el comportamiento errático de su maestra, intentó abordar el tema, pero al intentar hablar, se descubrió a sí misma balbuceando, sintiendo un calor subiendo por su cuello cada vez que el nombre de Naruto cruzaba sus labios. Tsunade, por primera vez en décadas, sintió una fragilidad que no sabía gestionar. La leyenda de la quinta Hokage, la mujer que no temía a nada, se veía amenazada por una atracción que no entendía y que, secretamente, le aterraba por la vulnerabilidad que despertaba en ella. La dinámica entre ellas comenzó a cambiar. Tsunade y Shizune, que compartían una relación casi familiar, empezaron a medir sus palabras, conscientes de que ambas sentían la misma perturbación provocada por el joven Uzumaki. Sin embargo, no era una competencia abierta, sino una tensión silenciosa, un reconocimiento compartido de que el destino las estaba empujando hacia un centro de gravedad común. Naruto, por su parte, regresó a casa esa noche con una sensación extraña. Sentía que el aire estaba cargado de intenciones, como si estuviera caminando a través de hilos invisibles que lo conectaban directamente con el corazón de las mujeres que más admiraba. Sin saberlo, el joven ninja estaba tejiendo la red de su propio destino, uno donde las voluntades más fuertes de la aldea pronto estarían orbitando a su alrededor, incapaces de escapar de la seducción natural que emanaba de su propia existencia. El aire frío de la noche de Konoha no logró disipar la fiebre que comenzaba a propagarse, una que prometía cambiar la historia de la hoja para siempre. La luna se alzaba sobre el bosque que rodeaba las afueras de Konoha, proyectando sombras alargadas que se movían al ritmo del viento nocturno. Naruto caminaba por un sendero estrecho, regresando de una sesión de entrenamiento solitario donde intentaba entender la inusual energía que lo envolvía. No se percató de que no estaba solo. Entre los arbustos, dos pares de ojos seguían sus pasos con una mezcla de fascinación y anhelo Ino Yamanaka y Hinata Hyuga, quienes, atraídas por el aura del Uzumaki, habían terminado coincidiendo en la misma zona sin planearlo, cada una intentando descifrar por qué el joven les resultaba tan irresistible. Naruto se detuvo en un pequeño claro donde una ligera bruma comenzaba a formarse, otorgándole al ambiente una calidad irreal. Sin volverse, habló con voz firme pero cargada de una extraña suavidad. Sé que están ahí, ¿por qué me siguen? Su presencia, amplificada por su nueva capacidad, hizo que ambas chicas salieran de sus escondites, pero al hacerlo, ninguna tuvo la fuerza para retirarse. La bruma parecía vibrar con la energía de Naruto, creando una intimidad inmediata que las dejó desarmadas. Ino, usualmente rápida con las palabras, se encontró sin respuesta, dejando que el silencio hablara por ella, mientras que Hinata, con el rostro ardiendo, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de un Naruto que, bajo la luz lunar, parecía destilar una autoridad que ninguna había visto antes. El magnetismo era tan absoluto que la rivalidad, que en otros tiempos habría surgido entre ellas por la atención de un chico, se disolvió en una atmósfera de rendición compartida. Naruto dio un paso hacia ellas, y la distancia física pareció acortarse drásticamente en sus mentes. Él no buscaba dominarlas, pero su mera esencia exigía una atención total. En ese momento, la realidad de la aldea, las misiones y los rangos ninja quedaron en segundo plano. Para Ino y Hinata, el mundo se redujo a la figura del joven que las observaba con una calma que parecía prometer protección y un afecto que no sabían cómo nombrar. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en los aposentos privados de la Hokage, Tsunade lanzaba un pergamino sobre la mesa, frustrada por su incapacidad para concentrarse. Shizune, que la observaba desde la puerta, sentía el mismo tirón, el mismo vacío en el pecho que solo se calmaba con la idea de estar cerca de Naruto. Ambas mujeres, sin decirle una palabra, comprendieron que la influencia del joven no se limitaba a las calles. Se había infiltrado en los cimientos mismos del mando de la aldea. La seducción no era un truco, era una presencia constante que estaba alterando las prioridades de Konoha desde adentro. Naruto, sintiendo la intensidad de los sentimientos de las dos jóvenes frente a él, dio un paso más, rompiendo la tensión final. No necesitó pronunciar palabras elocuentes. Su simple cercanía bastó para que Ino y Hinata dieran un paso al frente, acortando el espacio hasta quedar al alcance de su mano. La noche se volvió cómplice de algo que estaba destinado a suceder.
La jerarquía, la lógica y los deberes se desvanecieron frente a la fuerza magnética de Naruto, marcando el inicio de un vínculo inquebrantable que comenzaba a tejer a estas mujeres, y pronto a otras más, bajo su protección y su influencia. El aire en el claro del bosque se volvió cálido, marcando el punto de no retorno. La mañana en la oficina del Hokage comenzó con una tensión que cortaba el aire como una hoja de chakra. Tsunade se encontraba de pie frente al ventanal, observando el bullicio de la aldea, pero sus ojos estaban perdidos, enfocados en un punto inexistente. Sentía que su autoridad, forjada tras años de batallas y pérdidas, se escurría entre sus dedos cada vez que el nombre de Naruto Uzumaki cruzaba su mente. Shizune, sentada a su lado, compartía un silencio compartido, un estado de alerta constante que le impedía avanzar con el papeleo. Ambas eran conscientes de que algo fundamental en sus vidas había cambiado, y que la presencia del joven ninja se había convertido en un eje sobre el cual giraban sus pensamientos más íntimos. El sonido de unos nudillos golpeando la madera de la puerta resonó como un trueno en la oficina silenciosa. Naruto entró sin esperar respuesta, su caminar poseía una seguridad natural, casi predadora, que no tenía nada que ver con el joven alborotador que todos conocían. Al entrar, la temperatura de la estancia pareció subir unos grados. Shizune levantó la vista y un suspiro involuntario escapó de sus labios. Sus dedos, que sostenían una pluma, se tensaron hasta que los nudillos se tornaron blancos. Tsunade se giró lentamente, luchando contra el impulso de cruzar el espacio que la separaba y perderse en la energía que él irradiaba. Naruto se detuvo en el centro, ignorando deliberadamente la formalidad de su rango. «Necesito hablar con ustedes sobre algo que no es una misión», dijo con una voz que resonaba con una profundidad nueva, un tono que parecía vibrar directamente en el sistema nervioso de quienes lo escuchaban. Tsunade intentó mantener su máscara de Hokage, pero al encontrarse con los ojos de Naruto, una chispa de deseo genuino y desbordante se encendió en su interior. La mujer que había enfrentado a dioses ninja se sintió súbitamente expuesta, como si el joven frente a ella fuera capaz de leer todas las carencias y anhelos que había enterrado bajo capas de cinismo. Shizune, atrapada en el mismo hechizo, dejó los documentos de lado y se puso de pie. La lealtad ciega que sentía hacia Tsunade ahora se veía entrelazada con una devoción magnética hacia Naruto. No había conflicto, solo una rendición ante lo inevitable. La oficina, un espacio de decisiones frías y estratégicas, se transformó en un santuario privado donde las barreras de clase y edad se disolvían. Naruto dio un paso adelante, no con la intención de conquistar, sino con la certeza de quien sabe que el campo ya le pertenece. El silencio se prolongó, cargado de una electricidad que prometía derribar cualquier resto de resistencia. Tsunade, con un movimiento elegante, dejó a un lado su chaqueta de Hokage, un acto simbólico de dejar atrás su papel frente a lo que Naruto representaba. «Habla», entonces, susurró, y su voz no tenía el mando de la líder, sino la invitación de una mujer que finalmente había encontrado aquello que no sabía que estaba buscando. En ese instante, la oficina se convirtió en el epicentro de un nuevo orden, uno donde Naruto era el sol y ellas, voluntariamente, comenzaban a orbitar a su alrededor, entregadas a una seducción que era tan pura como abrumadora. La realidad de la aldea continuaba afuera, pero dentro de esas cuatro paredes, el tiempo se había detenido, marcando el inicio de una entrega total. La noticia sobre el inusual comportamiento de Naruto comenzó a filtrarse por los pasillos de la aldea, no como un rumor, sino como una sensación compartida. Ino, que había pasado la noche meditando sobre el encuentro en el bosque, se encontraba en la floristería familiar, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Cada cliente que entraba era una distracción molesta. Solo podía concentrarse en la intensidad de la mirada de Naruto y en cómo, al estar cerca de él, su propio chakra parecía fluir con una armonía que nunca antes había experimentado. La seducción no era un juego para ella. Era una revelación que le otorgaba un propósito nuevo, un ancla emocional que le proporcionaba una paz inusual. Hinata, por su parte, se encontraba en el complejo de entrenamiento del clan Hyuga, pero sus técnicas de puño suave carecían de su habitual rigor disciplinado. Sus movimientos se habían vuelto fluidos, casi artísticos, imitando la gracia inconsciente que Naruto desplegaba al caminar. Para ella, Naruto no era solo el héroe que admiraba desde lejos. Se había convertido en una figura totémica, alguien cuya sola presencia reorganizaba su mundo interior. Había comenzado a comprender que el poder de Naruto no residía en jutsus destructivos, sino en una capacidad innata para despertar el potencial y el deseo oculto de los demás, convirtiéndose en el centro gravitacional de sus vidas.
En el centro de Konoha, la oficina de la Hokage permanecía cerrada bajo llave. Dentro, el tiempo parecía haberse dilatado. Tsunade y Shizune, acostumbradas a la gestión pragmática de la aldea, se encontraban en un estado de vulnerabilidad inédito. Naruto, ocupando el sillón que solía pertenecer al Hokage, no daba órdenes, simplemente existía, y esa existencia era suficiente para mantenerlas fascinadas. Tsunade, recargada contra la pared, observaba a Naruto con una mezcla de asombro y posesividad. La gran sanadora, que había visto lo peor de la humanidad, encontraba en él una pureza que la obligaba a bajar todas sus defensas. Shizune, sentada a los pies del joven, sentía que su lealtad ya no pertenecía a la institución de la hoja, sino al hombre que, con un simple gesto, podía calmar la tormenta de dudas que siempre la acechaba. El vínculo se fortalecía no mediante palabras, sino mediante una comunicación silenciosa que iba más allá del lenguaje hablado. Naruto se sentía conectado a ellas por hilos invisibles que palpitaban con la misma intensidad que su propio corazón. No era un esfuerzo consciente. Era la manifestación de su esencia expandiéndose. Afuera, la aldea seguía su curso, ajena al hecho de que su líder y la heredera de los Hyuga, junto con otras jóvenes promesas, estaban siendo reclamadas por una fuerza que no provenía de ninguna técnica prohibida. La seducción era el tejido de una nueva realidad, y Naruto era el arquitecto, tejiendo poco a poco los hilos que unirían a estas mujeres en un destino común, un destino donde la soledad sería reemplazada por una devoción absoluta. El día avanzaba hacia el atardecer, y con cada hora, el lazo se volvía más indisoluble, preparando el terreno para una unión que cambiaría la estructura misma de la aldea y el corazón de quienes habían caído bajo su encanto. El atardecer caía sobre Konoha, tiñendo las tejas de las casas de un color carmesí vibrante. Naruto caminaba por las calles principales, sintiendo cómo la ciudad entera parecía vibrar en sintonía con su estado de ánimo. Donde antes sentía rechazo o indiferencia, ahora percibía una corriente constante de adoración y deseo. Pero Naruto no buscaba la atención de las masas. Su enfoque estaba en las figuras que, de una manera u otra, se habían convertido en sus aliadas más íntimas. Decidió dirigirse hacia el campo de entrenamiento número 7, un lugar que guardaba recuerdos de esfuerzo y sudor, pero que hoy se sentía como el escenario perfecto para un encuentro decisivo. Ino y Hinata habían llegado poco antes, como si una señal invisible las hubiera convocado. Ambas se miraron al encontrarse, reconociendo en la otra la misma expresión de anhelo contenido. No hubo palabras de confrontación ni celos innecesarios. En su lugar, surgió una comprensión tácita, casi telepática. Sabían que lo que sentían por Naruto era una fuerza que las trascendía, una energía que las unía a él y, por extensión, las conectaba entre sí. Cuando Naruto emergió de la espesura del bosque, su sola presencia pareció expandir el espacio del claro. Ino dio un paso adelante, su confianza habitual reemplazada por una vulnerabilidad que la hacía parecer más radiante que nunca, mientras que Hinata, con su habitual timidez, encontró en la firmeza de su postura una nueva forma de valor. La conexión se intensificó cuando, desde la dirección de la torre del Hokage, aparecieron Tsunade y Shizune. La presencia de la quinta Hokage, usualmente marcada por una autoridad inquebrantable, era ahora mucho más terrenal, cargada de una humanidad que solo Naruto podía extraer de ella. Shizune, siempre al pendiente de las necesidades de su maestra, observaba a Naruto con una devoción que no intentaba ocultar. Al reunirse las cuatro mujeres ante el joven, el aire se cargó de una electricidad estática, una atmósfera pesada y embriagadora. No era solo atracción física. Era la rendición de voluntades ante una fuerza que las hacía sentirse completas por primera vez en mucho tiempo. Naruto permaneció en silencio en el centro del círculo formado por ellas. No necesitaba hablar, pues su aura de seducción funcionaba como un lenguaje universal que hablaba directamente a sus corazones. En ese momento, las jerarquías sociales y los rangos de la aldea quedaron completamente anulados. Eran 5 individuos vinculados por una red de afecto y deseo que parecía haberse forjado desde antes de que se conocieran. Tsunade, tomando la iniciativa con la audacia que siempre la caracterizó, rompió el silencio al acercarse a Naruto, colocándole una mano sobre el hombro. Su contacto no fue el de una mentora a su pupilo, sino el de una mujer que finalmente se permitía reclamar lo que su alma anhelaba. El claro del bosque se convirtió en el epicentro de este nuevo vínculo. Hinata e Ino, impulsadas por el ejemplo de la Hokage, cerraron filas junto a ellos, completando un círculo de intimidad que parecía sellado por el destino mismo. El sol terminó de ocultarse, pero la luz que emanaba de la conexión entre ellos era más brillante que cualquier claridad diurna.
Naruto sintió cómo su poder se estabilizaba, cómo esa energía que antes lo desconcertaba ahora fluía hacia ellas, nutriendo su devoción y consolidando la unión. Habían dejado de ser individuos separados para convertirse en parte de algo mucho más grande, un harén tejido no por capricho, sino por una fuerza magnética que, desde ese momento, gobernaría cada uno de sus actos y decisiones, marcando el inicio de una era de unidad absoluta bajo la influencia del joven Uzumaki. La noche había caído por completo sobre Konoha, pero en el campo de entrenamiento número 7, el ambiente era todo menos oscuro. La luz de las estrellas parecía filtrarse con una intensidad inusual sobre el grupo que permanecía en silencio. Naruto, rodeado por Tsunade, Shizune, Ino y Hinata, sentía como el torrente de energía que emanaba de su interior no solo se proyectaba hacia afuera, sino que regresaba a él, amplificado por la presencia y la devoción de las 4 mujeres. No era un simple enamoramiento. Era una sincronía de almas. Ino fue la primera en romper el hechizo del silencio, aunque sus palabras fueron apenas un susurro. Se acercó a Naruto, dejando de lado cualquier pretensión de superioridad, y se permitió descansar su cabeza contra el hombro del joven. No sé qué es esto, Naruto, confesó, con una voz que vibraba con una emoción cruda, pero desde que estás cerca, el mundo parece tener finalmente sentido. Hinata, al ver este gesto de vulnerabilidad, ya no sintió el miedo que solía paralizarla. Con un paso firme, se colocó al otro lado de Naruto, tomando su mano con una naturalidad que sorprendió incluso a ella misma. La timidez de la heredera Hyuga se había transformado en una determinación serena. Ella sabía que este era el lugar donde pertenecía. Tsunade, observando la escena, sintió cómo sus defensas caían una tras otra. La quinta Hokage, la mujer que había perdido tanto en la guerra y en la vida, encontró en aquel joven el refugio que nunca creyó merecer. Miró a Shizune, quien la observaba con una comprensión absoluta, un asentimiento mudo que validaba lo que estaban viviendo. Tsunade dio un paso adelante, rompiendo la distancia que separaba a la líder de la aldea de aquel chico que, sin saberlo, la había conquistado. Nos has cambiado a todas, Naruto, dijo ella, con una voz que, aunque autoritaria por naturaleza, estaba teñida de una suavidad desconocida. Has destrozado nuestras murallas sin siquiera levantar un dedo. Shizune, con una sonrisa que iluminaba su rostro, se unió a ellas, completando el círculo. El aire en el lugar se sentía pesado, cargado de una promesa de lealtad incondicional. Naruto, sintiendo la responsabilidad y el peso de lo que estas mujeres estaban dispuestas a entregarle, se dio cuenta de que su poder de seducción era, en realidad, un imán para la verdad y el afecto puro. No era manipulación. Era una invitación a la entrega total. En ese momento, el vínculo se selló en el plano espiritual. Naruto sintió cómo su chakra se entrelazaba con el de ellas, no para luchar, sino para crear un flujo constante que las mantenía a todas unidas en una órbita común. No hicieron falta promesas verbales ni juramentos formales. El simple hecho de estar juntas en ese campo era el compromiso más profundo que jamás hubieran hecho. Las preocupaciones de la aldea, los problemas políticos y los deberes ninja quedaron en suspenso. En ese claro, bajo el cielo estrellado, la historia de Konoha comenzó a escribirse de una forma nueva, una donde el corazón, guiado por la irresistible influencia de Naruto, tomaba el control sobre cualquier lógica. El camino por recorrer era largo, pero a partir de esa noche, Naruto nunca volvería a estar solo, y ellas nunca querrían estar en otro lugar que no fuera a su lado. Los días siguientes a la revelación en el campo de entrenamiento transcurrieron con una calma inusitada, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse para proteger el nuevo vínculo que se había formado. Naruto, aunque seguía cumpliendo con sus deberes ninja, ya no cargaba con la soledad que alguna vez definió sus pasos. Su casa, pequeña y sencilla, se había convertido en el punto de encuentro natural donde las 4 mujeres encontraban un respiro frente a las exigencias de sus vidas. Ya no era solo una cuestión de atracción. Se había desarrollado una dinámica de protección mutua. Tsunade, en su rol como Hokage, empezó a delegar tareas con más frecuencia, confiando ciegamente en la eficiencia de Shizune, quien ahora parecía moverse con una ligereza que no poseía antes. En los momentos de descanso, ambas se dirigían al hogar de Naruto. No había jerarquía allí. Al cruzar el umbral, la quinta Hokage dejaba de ser la líder de la aldea para convertirse simplemente en una mujer que buscaba la calidez de Naruto, mientras Shizune se encargaba de organizar pequeñas cenas, disfrutando de ver cómo Ino y Hinata aportaban su propia esencia al grupo. Ino, cuya vivacidad natural solía llenar cualquier espacio, había encontrado en la compañía de las otras una red de seguridad.
Las conversaciones ya no giraban en torno a la superficialidad, sino a los miedos y esperanzas que cada una guardaba bajo llave. Hinata, por su parte, había dejado atrás la timidez que le impedía articular sus pensamientos frente a Naruto. Bajo la mirada de él, ella se sentía capaz de expresar lo que sentía sin miedo a ser juzgada. Naruto, sentado en el centro de aquel círculo, observaba cómo su harén no era un conjunto de personas buscando su favor, sino una familia elegida que se nutría de la energía que él emanaba inconscientemente. El magnetismo que Naruto irradiaba funcionaba como un filtro. Las tensiones externas, las presiones políticas de los otros clanes y la carga de los secretos de la aldea no lograban penetrar en su hogar. Era un santuario. Naruto comenzó a notar cómo su propio chakra se estabilizaba. Ya no era una reserva errática y volátil, sino una fuente constante que alimentaba la paz de quienes lo rodeaban. Ino a menudo se quedaba horas observando cómo Naruto entrenaba o simplemente meditaba, encontrando en su presencia una calma que ningún jutsu de control mental le había proporcionado jamás. Sin embargo, a pesar de la armonía, la realidad seguía girando afuera. Los rumores sobre los cambios de actitud de figuras tan influyentes como Tsunade y la heredera Hyuga empezaron a ser motivo de curiosidad entre los aldeanos. Naruto, consciente de que no podían ocultar esta unión para siempre, comenzó a prepararse mentalmente para los desafíos que vendrían. Pero no sentía miedo. Con Tsunade a su lado aportando sabiduría, Shizune cuidando la estabilidad del grupo, e Ino y Hinata ofreciendo su apoyo incondicional, se sentía invencible. La fuerza de su seducción, que en un principio parecía un arma, se había transformado en un escudo protector para las personas que, contra todo pronóstico, habían decidido entregarle sus corazones. La vida en Konoha estaba cambiando, y Naruto, el joven que antes buscaba atención, ahora la tenía toda, concentrada en el vínculo más profundo y real que jamás hubiera imaginado. La armonía que reinaba en el hogar de Naruto comenzó a proyectar ondas expansivas que los miembros del consejo de la aldea no pudieron ignorar por mucho tiempo. La eficiencia de la oficina del Hokage era impecable, pero el comportamiento de Tsunade se había vuelto indescifrable para los ancianos. Ya no se trataba solo de la gestión administrativa, sino de la forma en que la quinta Hokage defendía las decisiones de Naruto en cada reunión. La lealtad que ella le profesaba era tan absoluta que empezaron a surgir murmuraciones en las sombras, cuestionando si el joven Uzumaki estaba utilizando algún tipo de jutsu prohibido para manipular la voluntad de la líder de Konoha. Naruto, sin embargo, permanecía ajeno a los susurros de los ancianos, centrado únicamente en la consolidación del vínculo con las mujeres que habían cambiado su vida. Una tarde, mientras entrenaban en un campo alejado de las miradas indiscretas, Hinata fue la primera en notar la presencia de espías en los árboles circundantes. No eran enemigos de aldeas externas, sino ninjas de la propia raíz, enviados para supervisar los movimientos de la quinta Hokage. Hinata, cuya percepción del chakra se había agudizado al estar en contacto constante con la energía de Naruto, sintió la intención maliciosa oculta tras sus firmas de energía. Sin dudarlo, Hinata comunicó la situación a Naruto, quien no reaccionó con ira, sino con una calma gélida que sorprendió a las presentes. Tsunade, al notar la tensión en el aire, comprendió de inmediato quiénes estaban observando. Su rostro, endurecido por años de mando, mostró una expresión de desprecio hacia aquellos que intentaban cuestionar su voluntad. No permitiré que se acerquen a lo que hemos construido, sentenció, mientras su chakra comenzaba a emerger con una potencia devastadora, lista para proteger a Naruto de cualquier interferencia externa. Ino y Shizune, movidas por un instinto compartido de protección, se colocaron flanqueando a Naruto. No era necesario un plan estratégico complejo. La mera presencia de las 4 mujeres alrededor de él creaba una barrera de energía tan densa que los espías, ocultos en la espesura, sintieron una presión opresora que les cortaba la respiración. Naruto, sintiendo el apoyo incondicional de su harén, proyectó su aura con una intensidad renovada, transformando su magnetismo de seducción en un escudo que envolvía a su círculo íntimo. Los agentes, al verse superados por una fuerza que no podían categorizar, se retiraron antes de ser descubiertos. Habían entendido, de la manera más aterradora, que la unión entre Naruto y aquellas mujeres no era una debilidad, sino una fuente de poder inagotable. Tras la partida de los espías, el bosque volvió a quedar en silencio. Naruto miró a cada una de ellas, reconociendo en sus ojos la misma determinación feroz. La seducción se había convertido en un pacto de acero, una promesa de que, sin importar las presiones de la aldea o las intrigas del consejo, ellas estaban dispuestas a enfrentar cualquier consecuencia con tal de permanecer unidas a él.
El camino hacia su futuro estaba marcado por la adversidad, pero tras este episodio, quedó claro que nada en Konoha tendría la fuerza suficiente para separarlos. La retirada de los espías de la raíz no puso fin a las intrigas, sino que las avivó. En la sala del Consejo de Konoha, el ambiente era irrespirable. Los ancianos, liderados por un sector conservador que veía con recelo cualquier desviación de la norma, comenzaron a cuestionar directamente a Tsunade. ¿Es acaso la Hokage una marioneta de un genin? Resonaban las voces en los pasillos de piedra. La respuesta de Tsunade no fue política. Fue una advertencia implacable. Se puso en pie, haciendo que el pesado mobiliario de roble crujiera, y con una mirada cargada de una autoridad renovada, cerró la sesión con una frase que dejó a todos atónitos: mi juicio es tan agudo como siempre, y mis alianzas son mi asunto privado. Aquel que dude de mi capacidad para liderar por mis elecciones personales, está invitado a renunciar a su puesto inmediatamente. Al salir de la reunión, la presión acumulada era inmensa, pero el alivio de haber marcado una línea roja le dio una sensación de libertad embriagadora. Shizune, quien la esperaba al otro lado de las pesadas puertas, sintió el eco de esa determinación. Ambas caminaron en silencio hacia la casa de Naruto, sintiendo cómo el magnetismo del joven las atraía como una fuerza gravitatoria ineludible. En el camino, se encontraron con Ino y Hinata, quienes también habían sentido la agitación en la aldea. Las 4 mujeres se reunieron en la entrada de la vivienda, sus voluntades alineadas en un bloque compacto de lealtad absoluta hacia Naruto. Dentro, Naruto las recibió con una serenidad que contrastaba con el caos político que se gestaba en el exterior. Al entrar, la calidez del hogar pareció sellar sus corazones contra cualquier influencia externa. No hablaron de la reunión ni de los riesgos. Simplemente se entregaron al refugio que habían creado. Ino, liberando la tensión de sus hombros, se acercó a Naruto y le tomó el rostro con suavidad. Hinata, con una valentía que ya no requería de palabras, buscó su mano, mientras Shizune y Tsunade completaban el círculo, rodeándolo con una devoción que iba mucho más allá de cualquier deber ninja. Naruto, al sentir la entrega absoluta de ellas, comprendió que el poder de su seducción no era algo que simplemente tenía, sino algo que él ofrecía y ellas aceptaban como un salvavidas. La conexión se intensificó. Por primera vez, Naruto compartió parte de su energía, un flujo cálido que recorrió a cada una de las mujeres, fortaleciéndolas no solo físicamente, sino emocionalmente. Las dudas del consejo de la aldea no tenían cabida en ese espacio. Allí, solo existía la verdad de lo que habían construido. La noche transcurrió entre risas contenidas y momentos de silencio profundo, donde las miradas comunicaban más que cualquier decreto oficial. Naruto sabía que, a partir de ese momento, el mundo ninja empezaría a verlos no como individuos separados, sino como una unidad indivisible. Los riesgos aumentaban, las miradas curiosas se multiplicaban y el escrutinio sobre el harén de la Hokage se intensificaría, pero Naruto ya no era el niño solitario que buscaba validación externa. Ahora, él era el centro de un mundo donde el amor y la lealtad eran las únicas leyes que importaban. Mientras la luna brillaba sobre Konoha, el grupo se mantuvo unido, consolidando un pacto que ninguna ley de la aldea podría romper jamás. La mañana siguiente trajo consigo una nueva realidad. El hecho de que la quinta Hokage hubiera defendido tan ferozmente su derecho a elegir sus alianzas personales había dejado a los habitantes de Konoha en un estado de confusión y fascinación. Al caminar por el distrito comercial, Naruto sentía las miradas clavadas en él. Ya no eran las miradas de desprecio o lástima del pasado, sino una mezcla de curiosidad, respeto y, en el caso de las mujeres que cruzaban su camino, una atracción que apenas podían disimular. Ino, que lo acompañaba en su recorrido, notaba cada gesto, cada suspiro involuntario de quienes pasaban a su lado, y lejos de sentir celos, una sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro. Ella sabía quién estaba al lado de Naruto, y ese secreto era su mayor tesoro. Hinata se unió a ellos cerca de la plaza central, donde los puestos de comida y los mercaderes creaban un bullicio constante. La heredera Hyuga, caminando a pocos centímetros de Naruto, parecía una persona distinta. Había abandonado su postura encorvada y su mirada huidiza por un paso firme y una mirada que, aunque seguía siendo dulce, irradiaba una seguridad inquebrantable. El contacto físico, aunque sutil, un roce accidental de sus manos, un acercamiento al caminar era suficiente para que ambos sintieran cómo el chakra de la otra persona fluía con una armonía perfecta. La noticia de que la Hokage y Shizune frecuentaban la casa de Naruto no tardó en extenderse, transformando la percepción pública sobre el joven Uzumaki.
Los hombres de la aldea lo veían con una mezcla de envidia y desconcierto, mientras que para las mujeres, Naruto se había convertido en una figura casi mítica, alguien que poseía una cualidad capaz de atraer la lealtad absoluta de las figuras más poderosas y respetadas de la vida de la hoja. Esta nueva reputación, sin embargo, no era un trofeo para Naruto. Él la sentía como una responsabilidad. Entendía que la seducción que emanaba no era un juego de vanidad, sino una forma de conexión que requería una pureza de intenciones que él estaba decidido a mantener. Mientras recorrían las calles, se encontraron con un grupo de ninjas de nivel Chunin que intentaron interceptarlos con preguntas fuera de lugar sobre el reciente comportamiento del consejo. Antes de que Naruto pudiera siquiera responder, Ino dio un paso al frente. Su aura, reforzada por la proximidad constante con Naruto, era tan intimidante que los ninjas retrocedieron instintivamente. No es de su incumbencia, sentenció ella con una voz fría que no admitía réplica. El incidente, aunque breve, sirvió para reafirmar la dinámica del grupo. Ellas no eran solo acompañantes, eran las guardianas de su círculo íntimo. Al alejarse de la multitud, el trío se dirigió hacia las afueras, donde Tsunade y Shizune los esperaban junto a un claro. La Hokage, luciendo su característica chaqueta pero sin el peso de su cargo en los hombros, los recibió con una sonrisa que solo Naruto podía provocar. Shizune, al verlos llegar juntos, sintió que el rompecabezas de sus vidas estaba finalmente completo. En medio de la creciente atención de la aldea y las intrigas políticas que se cocinaban tras las paredes del consejo, ellos habían encontrado un remanso de paz. El tejido de su unión se volvía más fuerte cada día, y aunque sabían que el futuro les depararía desafíos mayores, en ese momento, bajo el sol de la mañana, no había nada que pudiera romper la serenidad de su vínculo. La vida en Konoha se había vuelto un escenario de contrastes. Mientras el consejo seguía debatiendo a puertas cerradas, intentando descifrar el origen del magnetismo que emanaba de Naruto, el grupo de 5 se sumergía cada vez más en una intimidad que desafiaba cualquier norma establecida. Naruto, habiéndose adaptado a la presencia constante de las 4 mujeres, empezó a percibir cómo su propio chakra se entrelazaba con el de ellas de una manera que ni siquiera los textos antiguos de los Uzumaki habrían podido explicar. No era un dominio forzado, sino una sintonía donde las voluntades de Tsunade, Shizune, Ino y Hinata se fundían con la suya propia. Aquella tarde, en el jardín privado de la residencia de la Hokage, el grupo se había reunido para lo que se estaba convirtiendo en un ritual necesario: el entrenamiento de sincronía. No realizaban ejercicios de fuerza, sino que trabajaban en la armonización de sus energías. Naruto se sentaba en el centro, dejando que su aura de seducción fluyera sin restricciones, mientras las mujeres a su alrededor absorbían esa energía, sintiendo cómo sus propios chakras se purificaban. Tsunade, cuyos años de fatiga acumulada siempre habían sido un lastre, sentía cómo ese flujo renovaba sus células, otorgándole una vitalidad que no había sentido desde sus años de juventud. Shizune, observando a su maestra, notó algo fascinante: la carga de la toma de decisiones, que solía pesar sobre los hombros de Tsunade, se disolvía. En la presencia de Naruto, los problemas de la aldea no desaparecían, pero su capacidad para resolverlos se volvía mucho más clara y serena. Para Hinata, esta conexión era el cumplimiento de un sueño que ni siquiera se atrevía a formular. Sus habilidades Hyuga, particularmente su percepción del flujo de chakra, se habían disparado. Ahora podía ver las conexiones entre Naruto y las otras mujeres como hilos de luz dorada que tejían una red inquebrantable. Ino, cuya mente solía ser un torbellino de pensamientos, encontraba en Naruto un ancla absoluta. Cuando sus mentes se tocaban, ya fuera a través de un contacto físico o de la simple cercanía, el ruido mental desaparecía, reemplazado por una paz profunda. A veces, Naruto las observaba a todas y se daba cuenta de que, sin proponérselo, había creado una hermandad poderosa. No solo lo amaban a él. Habían aprendido a confiar unas en otras, creando una red de apoyo que las aislaba de cualquier interferencia externa. Sin embargo, esta paz no pasó desapercibida por los ninjas de alto nivel que patrullaban los alrededores. Algunos, intrigados por la extraña atmósfera que rodeaba al grupo, intentaron acercarse, pero pronto descubrieron que una barrera invisible, una densidad en el aire que les impedía avanzar, los repelía sutilmente. No era un jutsu defensivo convencional, sino una manifestación del aura del grupo. Naruto, al sentir estas presencias, no mostró signos de alarma. Simplemente se mantuvo firme, seguro en su centro. Sabía que mientras mantuviera a estas mujeres unidas, nadie podría perturbar el refugio que habían erigido.
La noche comenzó a caer, y con ella, el entendimiento de que este vínculo era mucho más que un deseo. Era una nueva forma de existencia, un núcleo de poder en la aldea de la hoja que apenas estaba empezando a manifestar su verdadero potencial. El éxito de la estabilidad que el grupo había logrado comenzó a atraer miradas no deseadas de aquellos que, en la sombra de Konoha, siempre habían preferido el control absoluto. En los niveles inferiores de la estructura política, donde los agentes de raíz seguían operando con autonomía, la figura de Naruto había pasado de ser un simple joven problemático a un objetivo de estudio. No era su fuerza física lo que preocupaba a los estrategas, sino la forma en que su sola presencia desmantelaba las jerarquías. Naruto no daba órdenes, pero sus decisiones a través de la influencia que ejercía sobre la Hokage y las kunoichis más destacadas comenzaban a moldear el destino de la aldea de formas que el consejo no podía predecir. Una tarde, mientras Naruto paseaba con Hinata e Ino por los límites del bosque, un grupo de ninjas de élite, enviados bajo el pretexto de una evaluación de seguridad, intentó rodearlos. Naruto se detuvo en seco, y por primera vez, su aura de seducción adoptó un matiz diferente, se volvió densa, casi tangible, como una advertencia que resonó en el sistema nervioso de cada uno de los atacantes. Hinata, activando su Byakugan, pudo ver cómo el flujo de chakra de estos ninjas se fragmentaba ante la presión que Naruto ejercía sin siquiera levantar un dedo. Ino, dándose cuenta de que la situación requería una respuesta contundente, se colocó al lado de Naruto. Si han venido a buscar problemas, han elegido el peor momento y el peor lugar, declaró con una voz que llevaba la autoridad de alguien que ya no teme a las consecuencias de romper el protocolo. El aire en el claro se volvió pesado, una atmósfera que recordaba a la que se respiraba en la oficina del Hokage cuando Tsunade estaba a punto de tomar una decisión drástica. Los atacantes, sintiendo que su determinación se resquebrajaba ante un magnetismo que no podían comprender ni contrarrestar, retrocedieron un paso, confundidos por el miedo irracional que los invadía. Naruto, sin abandonar su calma, los miró directamente. No fue una mirada de odio, sino una de profunda decepción. Esa simple expresión fue suficiente para que los ninjas sintieran el peso de su propia insignificancia. Antes de que se desatara cualquier conflicto, el grupo de Naruto simplemente comenzó a caminar de regreso hacia el centro de la aldea, dejando a los agentes atrás, incapaces de seguirles el rastro. La superioridad de Naruto no residía en el combate, sino en su capacidad para anular la voluntad de quienes lo desafiaban, dejándolos desarmados ante la verdad de su propio propósito. Al llegar a casa, el alivio de haber evitado la confrontación fue reemplazado por la determinación de fortalecer el vínculo aún más. Tsunade y Shizune los esperaban, y al notar la tensión residual de Naruto, la Hokage sintió una oleada de protección protectora hacia él. En ese momento, en la seguridad de su hogar, el grupo comprendió que ya no eran solo individuos que se buscaban por afecto, sino que habían formado una alianza inquebrantable que sería el blanco de muchas más pruebas. Sin embargo, en el círculo de confianza que Naruto había tejido, la duda no existía. La seducción era ahora el cimiento de una fortaleza que, tarde o temprano, obligaría a toda Konoha a reconocer que el poder real no siempre reside en la fuerza del puño, sino en la capacidad de atraer a otros hacia una causa compartida. La creciente hostilidad de los sectores conservadores del consejo no pasó desapercibida para Tsunade. Una noche, tras una sesión agotadora en la que intentaron cuestionar su salud mental debido a su cercanía con Naruto, la quinta Hokage regresó a la casa del joven Uzumaki con una mirada que denotaba una resolución feroz. Naruto la esperaba, sintiendo el aura de la mujer como una tormenta contenida. Shizune, siempre presente, cerró la puerta tras ellas, sellándola con un sello de chakra que garantizaba privacidad absoluta. Tsunade no esperó a que le preguntaran. Se dejó caer en el sofá, dejando que su capa de Hokage deslizara hasta el suelo, un acto que simbolizaba el abandono de sus cargas ante el único hombre que lograba aligerarlas. «Están intentando dividirnos, Naruto», dijo ella, rompiendo el silencio. Su voz no tenía la autoridad del cargo, sino la honestidad de una mujer que había encontrado su centro. «Creen que mi juicio está nublado por una influencia externa, cuando en realidad, por primera vez en años, mi juicio es cristalino porque no estoy sola». Shizune se acercó, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de su maestra, validando sus palabras. Ino y Hinata, que se encontraban en el otro extremo de la habitación, se unieron a ellas, completando el círculo. El magnetismo de Naruto fluyó de inmediato, envolviéndolas a todas en una manta de calma que borró el cansancio de la Hokage. Naruto, al escucharla, se acercó y colocó sus manos sobre los hombros de Tsunade.
El contacto fue suficiente para que ella cerrara los ojos y exhalara un suspiro prolongado. No era magia. Era la conexión profunda que habían forjado, una sintonía donde el chakra de Naruto actuaba como un catalizador para la estabilidad emocional de ellas. Tsunade entendió entonces que el miedo del consejo no era hacia Naruto, sino hacia el poder que representaba este vínculo. Si la Hokage era inquebrantable, y si a su lado tenía a las mujeres más influyentes del clan Hyuga y del clan Yamanaka, entonces la estructura de poder de la aldea estaba en sus manos. No tienen idea de lo que hemos construido, añadió Hinata, su voz ganando una firmeza que sorprendió incluso a Tsunade. Creen que es una debilidad, pero no ven que cada uno de nosotros es más fuerte cuando estamos juntos. Naruto sonrió, y esa sonrisa, el origen de su aura seductora, fue la señal que las cuatro necesitaban. Se sintieron fortalecidas, con una determinación renovada para enfrentar las intrigas que se gestaban en la sombra. No iban a luchar con la fuerza bruta, sino con la solidez de una unión que nadie podía fracturar. El resto de la noche se dedicaron a planificar su próximo movimiento. Tsunade, usando su astucia política, comenzó a delinear una estrategia para exponer las intenciones del consejo sin revelar la naturaleza de su vínculo. Naruto observaba, interviniendo solo cuando era necesario, dejando que sus aliadas tomaran la iniciativa. Él era el eje, el imán que las mantenía unidas, pero ellas eran las piezas que movían el destino de Konoha. El harén de Naruto, lejos de ser una distracción, se había convertido en el consejo más poderoso de la aldea, uno que no se basaba en la jerarquía, sino en la lealtad absoluta y el amor incondicional. La batalla por el control de la vida de la hoja apenas comenzaba, pero con la determinación de Tsunade y la influencia de Naruto, el resultado final ya empezaba a vislumbrarse en el horizonte. Con el consejo de la aldea en alerta máxima, Naruto comprendió que era momento de mover las piezas con mayor sutileza. Su aura de seducción, que hasta ahora había operado como una fuerza defensiva y un imán emocional, empezó a expandirse de manera calculada por los sectores clave de la administración. No era una manipulación burda, sino un efecto dominó al influir en Tsunade y Shizune, las decisiones de la oficina del Hokage comenzaron a filtrarse hacia los departamentos de inteligencia y logística con una nueva claridad. Los ninjas que interactuaban con ellas empezaban a notar una eficiencia inusual, una calma que eliminaba el estrés innecesario y fomentaba una lealtad hacia la quinta que rozaba la devoción. En el mercado, Ino utilizaba su posición en la floristería como un punto de encuentro y observación. Su capacidad para leer a las personas, refinada por su nuevo estado emocional, le permitía detectar cualquier disidencia antes de que se convirtiera en un problema. Hinata, empleando sus habilidades sensoriales de forma más sutil pero efectiva, supervisaba las patrullas fronterizas, asegurándose de que nadie con intenciones oscuras pudiera acercarse demasiado a la esfera de influencia de Naruto. El harén no era un grupo cerrado. Era una red de vigilancia y apoyo que protegía el corazón de la aldea. Una tarde, mientras el sol se ponía, Naruto se reunió con ellas en la azotea de su propia casa, un lugar desde el que se podía ver gran parte de Konoha. La vista era un recordatorio constante de la escala de su responsabilidad. Están empezando a darse cuenta, comentó Shizune, observando las luces de la oficina del consejo en la distancia. Los ancianos no pueden entender cómo es que, a pesar de sus intentos por sabotearnos, la aldea está más estable que nunca. Tsunade soltó una risa seca, apoyándose en la barandilla. No pueden comprender que la estabilidad no viene del control que ellos ejercen, sino de la paz que nos has traído, Naruto. Naruto permaneció en silencio, observando el horizonte. Sentía cómo su energía se extendía por los cimientos de la aldea, un pulso constante que armonizaba con el flujo del chakra local. Hinata se acercó, colocando su mano sobre la de él. No importa cuánto lo intenten, no tienen nada contra lo que luchar. Nuestra unión es absoluta, dijo ella con una convicción que llenó de orgullo a los presentes. Ino, por su parte, se encargó de preparar una pequeña celebración, una cena simple que, en la intimidad de ese círculo, se sentía como el banquete de los reyes de un nuevo orden. La dinámica entre los cinco había alcanzado un punto de equilibrio perfecto. Naruto era el eje, el sol alrededor del cual sus voluntades se alineaban, pero cada una de ellas conservaba su propia fuerza. Tsunade era la voz de la experiencia y el mando, Shizune la estratega infalible, Ino la observadora astuta y Hinata la guardiana sensorial. Juntos, no solo eran un harén, eran una fuerza que estaba reescribiendo la historia de Konoha desde dentro.
Mientras la noche cubría la villa, el grupo permaneció allí, unidos, ajenos a las conspiraciones que pronto intentarían desafiarlos directamente, sabiendo que, mientras se tuvieran unos a otros, no habría obstáculo que no pudieran superar. La verdadera prueba estaba por llegar, pero el grupo estaba más preparado que nunca. Los intentos de los ancianos por desestabilizar la gestión de Tsunade tomaron un giro inesperado. Al ver que los métodos tradicionales de presión política no funcionaban, optaron por una estrategia de transparencia pública, exigiendo una auditoría completa sobre las actividades recientes de la quinta Hokage. El objetivo era claro: exponer la relación entre la líder de la aldea y Naruto, presentándola ante los ciudadanos como una supuesta negligencia de deberes. La sesión del consejo se volvió un teatro de hostilidades, donde las acusaciones flotaban en el aire buscando una reacción defensiva. Tsunade, sin embargo, los sorprendió a todos. Lejos de ocultarse, aceptó la auditoría con una sonrisa gélida y una calma que desconcertó a sus detractores. Si quieren ver cómo trabajo, no solo les mostraré los papeles, sino también los resultados, declaró, invitando a todo el consejo a observar la eficiencia de su equipo. Shizune, quien ya tenía toda la documentación preparada, presentó una serie de informes que demostraban que, desde que Naruto estaba más cerca, la seguridad, la economía y la moral de la aldea habían alcanzado niveles históricos de bienestar. Mientras el consejo procesaba la información, Naruto observaba desde las sombras de la galería superior. Su presencia, aunque silenciosa, ejercía un peso gravitatorio que los ancianos sentían en la nuca. Ino y Hinata, situadas a los lados del joven, proyectaban una serenidad que actuaba como un escudo contra las intenciones maliciosas de quienes buscaban encontrar algún fallo. La sed de sangre de los conspiradores se disolvía al contacto con el aura de Naruto, dejando a los ancianos confundidos, sin poder articular sus quejas ante la innegable prosperidad de Konoha. Al finalizar la sesión, los resultados fueron irrefutables. Los mismos ciudadanos que habían sido instigados a dudar de su Hokage comenzaron a vitorear su nombre cuando la realidad de la paz actual se hizo evidente. Tsunade no necesitaba decirle una palabra. Su éxito era su mejor defensa. Al salir, Naruto se unió a ellas en la escalinata principal. Fue un momento de victoria silenciosa. La mirada de Tsunade al encontrarse con la de Naruto fue de puro reconocimiento. Ella sabía que ese éxito era compartido, una cosecha sembrada por la estabilidad que él había traído a sus vidas. De regreso en el hogar de Naruto, la tensión de la batalla política dio paso a un ambiente de celebración íntima. Shizune, conmovida por la forma en que su maestra había manejado la situación, no pudo evitar derramar lágrimas de alivio. Han perdido, y no han tenido ni siquiera una oportunidad de luchar, comentó Ino, disfrutando de la ironía de la situación. Naruto, rodeado por ellas, sintió cómo el vínculo se consolidaba aún más. La confianza que tenían entre sí era ahora inexpugnable. El consejo, al intentar exponerlos, solo había logrado fortalecer su posición y demostrar que su unión no solo era personal, sino el motor de una Konoha próspera y segura. Ninguno de ellos se hacía ilusiones. Sabían que los ancianos volverían a intentar algo, pero tras esa victoria, la seguridad en su destino común era absoluta. Los días que siguieron a la exitosa defensa pública de Tsunade estuvieron marcados por una tranquilidad engañosa. En los pasillos de la administración de Konoha, el tono de las conversaciones había cambiado radicalmente. Las críticas directas hacia la Hokage habían cesado, reemplazadas por un silencio expectante y cauteloso. Sin embargo, para Naruto y su círculo, este silencio no era una rendición, sino un signo de que sus oponentes estaban preparando un golpe de mayor calado. Naruto, sentado en el centro de su sala de estar, sentía las vibraciones del chakra de la aldea con una precisión casi quirúrgica. Podía percibir la tensión acumulada en los niveles inferiores de la estructura ninja, un murmullo constante de descontento que buscaba un canal por donde salir. Tsunade, consciente de que la victoria en el consejo era solo un paso temporal, comenzó a intensificar los entrenamientos de seguridad. No se trataba de patrullas comunes. Estaba creando un cuerpo de élite formado por ninjas que no estaban comprometidos con las facciones antiguas. Shizune, operando en las sombras con una eficiencia implacable, seleccionaba a estos individuos basándose no solo en su destreza técnica, sino en su lealtad incondicional a la nueva visión de Konoha. El grupo que rodeaba a Naruto se había convertido, sin que nadie lo proclamara oficialmente, en el centro de comando de este nuevo orden. Hinata e Ino, cuyas habilidades sensoriales e intuitivas se habían refinado drásticamente bajo la influencia de Naruto, asumieron roles de vigilancia estratégica.
Hinata monitoreaba cualquier irregularidad en el flujo de chakra de los distritos más críticos, mientras que Ino detectaba las intenciones ocultas de los agentes que aún mantenían lealtades dudosas. Lo que más sorprendía a Naruto era cómo, en medio de esta constante vigilancia, el afecto entre ellos no solo persistía, sino que se profundizaba. El tiempo que pasaban juntos, incluso si era breves minutos de descanso en medio de una jornada frenética, era suficiente para recargar su energía y fortalecer su resolución. Una noche, mientras observaban el mapa de la aldea desde la mesa de operaciones improvisada en la cocina de Naruto, Tsunade puso su mano sobre la de él. «Estamos haciendo lo correcto, Naruto», dijo con una firmeza que resonaba en toda la habitación. La aldea necesitaba este cambio. La rigidez de los viejos tiempos solo nos estaba llevando al estancamiento. Shizune, asintiendo, añadió: la gente está empezando a sentir la diferencia. No es solo paz. Es un propósito renovado. Naruto, sintiendo el calor de sus manos y la devoción en sus miradas, sonrió con una serenidad que parecía desarmar cualquier preocupación. El grupo sabía que la verdadera tormenta estaba por llegar. La oposición no aceptaría su pérdida de poder sin un conflicto mayor. Pero, por primera vez, no sentían miedo. El vínculo que Naruto había tejido, esa red de amor, seducción y lealtad incondicional, se había consolidado como una armadura invisible. Cada uno de ellos estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el otro, y esa certeza era su mayor ventaja. Naruto cerró los ojos un momento, sintiendo cómo su energía se sincronizaba con la de ellas una vez más, enviando una promesa silenciosa de que, sin importar lo que el futuro les deparara, permanecerían juntos en el centro de la tormenta. La calma se rompió una madrugada, no con una explosión, sino con el sonido sutil de pasos furtivos acercándose a los perímetros del hogar de Naruto. Los agentes de la facción más radical del Consejo, habiendo perdido la batalla política, habían decidido optar por un camino que la ley de la aldea condenaba severamente: el intento de eliminación física de la influencia de Naruto. Pero habían subestimado gravemente la red de percepción que rodeaba al joven. Hinata, cuyo Byakugan detectó las firmas de chakra de una docena de ninjas de élite ocultos en los tejados vecinos, apenas necesitó un gesto para alertar a los demás. Naruto no se levantó de su asiento. Su aura se expandió de repente, llenando la casa con una presión que hizo que las ventanas vibraran. Tsunade, con una rapidez felina, se puso en pie y se situó junto a la puerta, mientras Shizune aparecía de las sombras del pasillo con pergaminos de sellado ya desplegados. Ino, conectando su mente con el entorno exterior, localizó los puntos débiles de los infiltrados. No hubo pánico, solo una coordinación perfecta nacida de meses de unión. Naruto, con su presencia, actuaba como el ancla que mantenía el flujo de energía de ellas, amplificando sus capacidades a niveles que ninguno de los atacantes podría haber previsto. Cuando los agentes saltaron hacia el interior, se encontraron no con una víctima desprevenida, sino con una defensa coordinada que parecía una danza mortal. Tsunade se encargó de neutralizar a los líderes con una precisión brutal, desactivando sus jutsus antes de que pudieran ejecutarlos. Shizune, mediante un uso maestro de agujas de chakra, inmovilizó a los subordinados en puntos de presión clave. Ino, utilizando una técnica de distracción mental, sembró confusión en las filas enemigas, haciendo que se atacaran entre sí por errores de percepción. Todo ocurrió en un lapso de segundos, una demostración de poder que dejó a los atacantes derrotados antes de que supieran que los había golpeado. Naruto permaneció sentado, observando cómo la amenaza era eliminada. Su magnetismo, en ese momento, actuaba como un campo de contención que evitaba que el conflicto escalara a un nivel destructivo para la vivienda. Cuando todo terminó, la calma regresó al espacio tan rápido como se había marchado. Los atacantes, ahora inmovilizados y despojados de sus armas, yacían en el suelo. Tsunade, con una expresión de desdén puro, los miró y sentenció: han cometido el error de subestimar no solo a la Hokage, sino a la fuerza que une a esta casa. La victoria fue total. Sin bajas de su lado y con la conspiración expuesta en su forma más cobarde, el consejo se vio privado de su última carta. Naruto se levantó y se acercó a cada una de ellas, sintiendo un orgullo inmenso por la lealtad que habían demostrado. En ese momento, la estructura de la aldea cambió irrevocablemente. El intento de ataque no hizo más que legitimar, ante los ojos de los pocos testigos que patrullaban la zona, la necesidad de proteger a Naruto. La leyenda de su protección creció esa noche, y los opositores, derrotados y expuestos, finalmente entendieron que no estaban luchando contra un hombre, sino contra una entidad unida por un vínculo que superaba cualquier lealtad política antigua.
La tormenta había pasado, y el grupo de 5 salió de la confrontación más sólido que nunca, listos para los desafíos definitivos que el futuro les aguardaba. Tras el fallido intento de ataque, la atmósfera en Konoha cambió de manera drástica. Los conspiradores, al ser capturados en flagrante delito mientras intentaban atentar contra la seguridad de la aldea y la vida de quienes rodeaban a la Hokage, perdieron cualquier resquicio de autoridad. Tsunade, aprovechando la oportunidad, ejecutó una purga administrativa que limpió al consejo de aquellos elementos que habían estado bloqueando el progreso de su gestión. Pero lo más llamativo no fue la caída de los viejos líderes, sino cómo el resto de la aldea comenzó a reaccionar ante la revelación de la unión de Naruto con las 4 kunoichis más destacadas. Ya no había rumores susurrados. Había una aceptación generalizada, casi reverencial. La gente de Konoha, al ver la eficacia, la paz y la prosperidad que se habían instalado bajo la influencia del grupo, comenzó a mirar a Naruto no con recelo, sino con una mezcla de admiración y respeto. Él era, a ojos de todos, el factor determinante que había salvado a la aldea de su propia decadencia. Ino, al caminar por las calles, se sentía dueña de un orgullo inmenso, notando cómo los tenderos y los ninjas jóvenes saludaban con una deferencia que antes solo se reservaba para los héroes de leyenda. Hinata, por su parte, había dejado de ser la heredera tímida para convertirse en una figura pública de gran influencia. Su cercanía con Naruto la había transformado, y su clan Hyuga, al ver la nueva posición que ocupaba, comenzó a buscar su guía para realinear sus propias políticas con las de la Hokage. Shizune y Tsunade, mientras tanto, operaban con una libertad que nunca antes habían conocido. El peso de la soledad que siempre había acompañado a la quinta Hokage se había disipado por completo. Ahora, su vida privada en la casa de Naruto era el refugio donde cargaba sus energías para liderar con una visión cada vez más humanista y audaz. Naruto, sin embargo, permanecía humilde, aunque consciente de su impacto. Esa tarde, mientras el grupo descansaba en el jardín, el silencio no era de tensión, sino de profunda satisfacción. Habían sobrevivido al fuego político y a la violencia física. Naruto miró a las 4 mujeres y vio en ellas no solo a sus compañeras, sino a las arquitectas de un mundo donde el amor y la lealtad eran las verdaderas fuentes de poder. La seducción original, aquella energía que lo había despertado meses atrás, ahora se sentía como un río tranquilo y poderoso que nutría cada aspecto de sus vidas. Hemos ganado la batalla, pero esto es solo el principio, dijo Tsunade, mientras compartían una taza de té. Shizune asintió, añadiendo que la aldea ahora dependía de la estabilidad que ellos representaban. Naruto, tomando la mano de Hinata y sintiendo la cercanía de Ino a su lado, sintió que su energía se expandía, enviando una ola de calma que se sentía hasta en los límites de los muros de la aldea. No eran solo un harén, eran el corazón palpitante de Konoha. Sabían que, si bien la paz era el presente, el futuro les exigía una cohesión aún mayor para proteger lo que habían logrado construir frente a cualquier amenaza venidera. La verdadera prueba de su unión no sería externa, sino la capacidad de mantener este equilibrio frente a la prosperidad que ellos mismos habían forjado. Con las facciones radicales desmanteladas y el consejo reorganizado bajo una estructura que priorizaba la lealtad y la eficiencia, Konoha entró en una era de reconstrucción sin precedentes. La influencia de Naruto, que antes se percibía como una anomalía, se había normalizado como el pilar central de la estabilidad administrativa. La oficina de la Hokage ya no era un lugar de conflictos burocráticos, sino el centro neurálgico de una aldea que, por primera vez en décadas, respiraba con una sincronía absoluta. Tsunade y Shizune, al frente de esta transformación, empezaron a implementar reformas que eliminaban los protocolos obsoletos, basándose en la visión de cooperación que Naruto había fomentado inconscientemente en su harén. Ino Yamanaka, aprovechando su nueva posición de influencia, expandió la red de comunicación de la aldea, integrando el sensorismo con la red de espionaje, lo que permitía detectar cualquier amenaza externa mucho antes de que se acercara a los muros. Hinata Hyuga, habiéndose ganado el respeto indiscutible de su clan, lideró una modernización en el entrenamiento de los jóvenes ninjas, inculcando la idea de que la verdadera fuerza del ninja no radicaba solo en el poder destructivo de sus jutsus, sino en la capacidad de forjar vínculos inquebrantables con sus compañeros. El cambio de mentalidad en la academia era palpable. Los nuevos aspirantes veían en el grupo de Naruto un modelo a seguir, no solo de poder, sino de armonía. Para Naruto, la vida en este nuevo orden era una danza constante de equilibrio. Su aura de seducción se había estabilizado, dejando de ser un magnetismo incontrolable para convertirse en una presencia cálida que envolvía a quienes lo rodeaban.
En su hogar, la intimidad que compartía con las 4 mujeres se había vuelto sagrada. Ya no era una búsqueda de respuestas, sino un disfrute del destino que habían construido. Las tardes en la residencia de Naruto se convirtieron en el momento más esperado del día, donde el tiempo parecía detenerse y las presiones de ser los líderes de una aldea desaparecían, dejando espacio solo para la complicidad y el amor profundo que las unía a él. Una noche, bajo la luz de una luna llena que iluminaba Konoha, los 5 se reunieron en la azotea de la residencia. La vista era la de una aldea que brillaba con una luz diferente, un lugar que finalmente se sentía como un verdadero hogar. Tsunade, recargada contra el hombro de Naruto, dejó escapar un suspiro de paz. Nunca pensé que la vida pudiera ofrecer algo así, admitió con una voz llena de gratitud. Shizune, sentada a sus pies, y Hinata e Ino, a ambos lados del joven, sintieron cómo el lazo que las unía a Naruto palpitaba con una fuerza renovada. Naruto, rodeado de las personas que amaba y que, a su vez, lo habían salvado de su antigua soledad, supo que el propósito de su poder había sido siempre proteger, unir y liderar desde el corazón. Aunque sabía que los desafíos del mundo exterior persistirían y que las naciones vecinas eventualmente mirarían hacia Konoha con envidia o recelo, nada de eso importaba. Eran invencibles, no por el chakra que poseían, sino por la unión que habían forjado. La era de Naruto había comenzado, y en su centro, un harén tejido de amor y lealtad absoluta marcaba el pulso de una nueva historia. La prosperidad de Konoha bajo el nuevo liderazgo comenzó a atraer la atención de las naciones vecinas. Delegaciones de Suna, Kumo y otras aldeas pequeñas comenzaron a solicitar audiencias con la quinta Hokage, no solo para tratar temas comerciales, sino para comprender el secreto de la repentina y arrolladora eficacia de la hoja. Para los enviados extranjeros, Naruto era un misterio, un joven genin que, sin ostentar un cargo político, parecía ser el centro de gravedad de todo el poder de Konoha. Tsunade, en lugar de ocultar la importancia de Naruto, decidió invitar a la delegación de Suna a una cena privada en la residencia. Fue una maniobra arriesgada, pero calculada. Al ver a Naruto en su entorno natural, rodeado por la calma y la devoción de Tsunade, Shizune, Ino y Hinata, los embajadores quedaron desarmados. No había señales de manipulación, solo una armonía que los extranjeros no pudieron replicar en sus propias tierras. El magnetismo de Naruto fue tan evidente que incluso los representantes más rígidos de Suna se encontraron bajando sus guardias, incapaces de mantener su frialdad diplomática ante la genuina calidez que emanaba de aquel grupo. Shizune, con la elegancia que la caracterizaba, manejó las conversaciones mientras Ino y Hinata observaban, analizando las intenciones detrás de cada palabra de los delegados. No hubo espacio para la deshonestidad. La sintonía que los 5 compartían actuaba como un espejo donde cualquier falsedad se hacía evidente. Al finalizar la reunión, los embajadores de Suna se marcharon con una nueva perspectiva sobre Konoha. Ya no la veían como una aldea en conflicto interno, sino como una potencia unificada bajo un ideal que no habían comprendido hasta ese momento. Al cerrar la puerta tras los invitados, un silencio lleno de satisfacción envolvió la casa. Naruto se dejó caer en su silla favorita, soltando una risa leve. ¿Vieron sus caras? Estaban tan confundidos que olvidaron por qué vinieron a pedir favores. Tsunade sonrió, acercándose a él con esa posesividad cariñosa que ya era su marca distintiva. Se dieron cuenta de que no estamos jugando con las reglas de antes. Estamos jugando con una fuerza que ellos ni siquiera pueden nombrar. Esa noche, la intimidad fue más intensa que de costumbre. La validación externa de su unión solo sirvió para confirmarles que su camino era el correcto. Hinata, recostada junto a Naruto, sintió cómo el chakra de los otros 4 se fundía con el suyo en una danza que parecía expandirse mucho más allá de las paredes de la casa. Shizune y Tsunade compartieron una mirada de complicidad, sabiendo que habían logrado más en una sola cena que años de diplomacia tradicional. Naruto, en el centro de ese universo particular, sentía que su poder de seducción se había convertido en la base misma de la soberanía de la aldea. El mundo exterior empezaba a reconocer lo que ellos ya sabían. Naruto no solo era el protector de Konoha, sino el corazón que mantenía a todo el sistema latiendo con una fuerza nueva y vibrante. La repercusión de la visita de la delegación de Suna no se hizo esperar. En cuestión de semanas, el prestigio de Konoha creció como nunca antes, y la figura de Naruto pasó de ser un tema de murmullos a convertirse en un modelo de liderazgo carismático que se estudiaba en los círculos diplomáticos de las otras naciones. Sin embargo, este reconocimiento trajo consigo nuevas dinámicas dentro de la propia aldea.
Los clanes que antes habían sido recelosos empezaron a enviar representantes al hogar de Naruto, no para conspirar, sino para solicitar su consejo y, sobre todo, para sentir la paz que emanaba de su presencia. Naruto, siempre fiel a su naturaleza, recibía a todos con la misma apertura. No se encerraba en su torre de marfil. Salía a los campos, se mezclaba con los ninjas de menor rango y escuchaba sus inquietudes. Su aura de seducción, ahora dominada y consciente, le permitía disipar tensiones y resolver conflictos de larga data simplemente con una palabra o un gesto. Hinata, que solía acompañarlo en estas rondas, observaba cómo el miedo se transformaba en esperanza en los ojos de los aldeanos. La heredera Hyuga se sentía orgullosa de ser el ancla sensorial de Naruto, detectando cualquier residuo de resentimiento y ayudándole a transformarlo en cooperación. Ino, por otro lado, se había convertido en el puente perfecto entre la administración de Tsunade y la voluntad popular. Su capacidad para organizar a la gente, sumada a la influencia que Naruto ejercía sobre ella, la llevaron a crear un sistema de asistencia comunitaria que eliminó casi por completo la pobreza y el desamparo en Konoha. Shizune, siempre al lado de la Hokage, documentaba este proceso con una precisión asombrosa, viendo cómo cada una de sus acciones, motivadas por la sintonía con Naruto, resultaba en un éxito rotundo. Tsunade, en la seguridad de su hogar, reflexionaba sobre el camino recorrido. Es extraño, Naruto, le confesó una tarde mientras él le acariciaba el cabello. Durante años cargué con el peso de ser la quinta, la leyenda, la mujer que debía cargar con los muertos de la guerra. Y ahora, contigo, ese peso se ha convertido en un propósito. Ya no lidero por obligación, sino porque tengo algo por lo cual proteger el futuro. Naruto la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el chakra de las 5 almas se entrelazaba, una danza constante que los mantenía inmersos en una burbuja de serenidad. El grupo, lejos de distanciarse por la fama o el poder, se unió más que nunca. La casa de Naruto dejó de ser una vivienda para convertirse en un santuario, un punto de luz que iluminaba a todo Konoha. Cada noche, antes de dormir, se reunían en un círculo, meditando en conjunto, sintiendo cómo la energía de uno alimentaba al otro. Era una retroalimentación de afecto y poder que les permitía mantenerse firmes, sin importar las presiones que el mundo exterior intentara imponer. Naruto sabía que, aunque la aldea estaba cambiando, lo más importante era el núcleo que habían formado, una familia elegida que desafiaba la lógica del mundo ninja y que, día a día, demostraba que el amor, cuando es genuino y compartido, es la fuerza más poderosa de todas. La prosperidad de Konoha no fue bien recibida por todos. En las sombras de la política internacional, figuras de otras aldeas comenzaron a ver la unión de Naruto con las kunoichis más poderosas de la hoja como una amenaza a la estabilidad de sus propios sistemas. No podían permitir que un modelo basado en el afecto y la sincronía del chakra superara sus estructuras rígidas de jerarquía. Un día, una embajadora de una aldea aliada, conocida por sus métodos seductores y manipuladores, llegó a Konoha con el objetivo explícito de intentar romper el lazo entre Naruto y su harén. La mujer, una kunoichi de clase S especializada en la manipulación emocional, utilizó sus técnicas para tratar de sembrar la duda entre ellas. Buscó a Ino cuando estaba sola en la floristería, susurrándole sobre la naturaleza voluble de los hombres. Intentó acercarse a Hinata, cuestionando su lealtad a un líder que necesitaba a tantas mujeres a su lado. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente. Cada vez que intentaba introducir un pensamiento negativo, la conexión que las unía a Naruto actuaba como un filtro protector. La kunoichi extranjera no entendía que el vínculo no era de posesión, sino de una libertad compartida que ninguna técnica de manipulación podía perforar. Tsunade, al enterarse de las tácticas de la visitante, no reaccionó con la furia que los ancianos habrían esperado de ella en el pasado. Con una calma gélida, convocó a la embajadora a su oficina, donde Naruto, Shizune, Ino y Hinata ya estaban presentes. La escena era imponente. La kunoichi extranjera, acostumbrada a manejar las situaciones, sintió por primera vez un miedo profundo al entrar en la estancia. La atmósfera estaba cargada de un chakra tan cohesivo y sólido que parecía una barrera física. Naruto no dijo una palabra, pero su mirada fue suficiente para que la embajadora se sintiera expuesta, como si todos sus secretos estuvieran siendo analizados. Tsunade, con la voz tranquila y firme, le dejó claro que los intentos de desestabilización interna eran actos de guerra diplomática que la hoja no toleraría. Lo que tenemos aquí no es una debilidad que puedas explotar, sentenció la Hokage, es el cimiento sobre el cual está construida la nueva Konoha. Intenta tocar uno de nuestros pilares, y verás cómo cae todo el sistema sobre ti.
La embajadora, derrotada emocional y políticamente, se marchó de la aldea esa misma tarde, incapaz de entender cómo un joven genin y 4 mujeres habían creado una fuerza tan resistente. Al regresar a casa, el alivio inundó el grupo. Naruto tomó a cada una de sus compañeras de la mano, sintiendo la gratitud y el amor que las unía. Esa prueba no solo confirmó su fortaleza, sino que les dio una confianza inquebrantable en su futuro. Entendieron que, mientras permanecieran fieles a sí mismos y a su vínculo, no habría fuerza externa, por más manipuladora que fuera, capaz de romper la paz que tanto les había costado construir. El harén de Naruto no era solo un refugio, era una fortaleza inexpugnable. Tras el incidente con la embajadora extranjera, quedó claro que la influencia de Naruto no era solo una cuestión de carisma o magnetismo personal, sino que había evolucionado hacia algo mucho más profundo, una resonancia de chakra. Naruto comenzó a notar que, cuando las 5 estaban en la misma habitación, su energía no simplemente se sumaba, sino que se multiplicaba. Tsunade, siendo una experta en control de chakra, fue la primera en darse cuenta de la implicación científica y espiritual de este fenómeno. No estamos solo compartiendo energía, le explicó a Naruto durante una noche de meditación profunda, estamos creando un circuito cerrado. Este descubrimiento cambió la forma en que entrenaban. En lugar de practicar jutsus individuales, comenzaron a experimentar con técnicas combinadas que requerían una confianza total. Hinata descubrió que, al conectarse con el flujo de Naruto, su Byakugan podía ver a kilómetros de distancia con una claridad que desafiaba cualquier límite biológico. Ino, por su parte, encontró que su capacidad de transferencia mental se potenciaba, permitiéndole coordinar tácticas de combate entre grupos de ninjas en toda la aldea como si ella misma fuera una unidad central de procesamiento. Shizune y Tsunade, aprovechando esta armonía, desarrollaron un nuevo método de curación ninja. Al usar el chakra purificado de Naruto como base, podían sanar heridas que antes se consideraban fatales en cuestión de minutos. La aldea de Konoha, al presenciar estas milagrosas recuperaciones en el hospital, reforzó su lealtad hacia la Hokage y su círculo íntimo. El grupo no solo lideraba a través de la política, sino también a través del bienestar directo que brindaban a los ciudadanos. Naruto, en el centro de esta red, se sentía más conectado que nunca a su gente. Sin embargo, este nivel de sincronía tenía un costo, la demanda de energía emocional era alta. Necesitaban estar en sintonía constante. Las tardes ya no eran solo de descanso, sino de un ejercicio disciplinado de conexión. Para Naruto, esto significaba estar presente para ellas de una manera que nunca antes había imaginado. Debía equilibrar sus necesidades, sus miedos y sus ambiciones, siendo el eje que mantenía el equilibrio emocional. A cambio, recibía una devoción que lo hacía sentir como si nunca hubiera conocido la soledad. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de su hogar, Naruto observó a las 4 mujeres dormidas, todas unidas por ese vínculo invisible que él había generado. Entendió que, aunque el poder de la seducción fue el catalizador original, lo que realmente mantenía este harén unido era un compromiso genuino con el bienestar del otro. No era una relación superficial de encanto, sino una alianza de almas decididas a cambiar el mundo. Sabía que las otras naciones, al sentir esta resonancia desde lejos, pronto intentarían algo más drástico que la simple diplomacia. Pero, al observar la serenidad de sus rostros, Naruto supo que estaban listos. La tormenta venidera no los destruiría. Simplemente confirmaría que la nueva Konoha era una fuerza de la naturaleza que nadie, por poderoso que fuera, podría contener. La noticia de la resonancia de chakra no pudo mantenerse oculta por mucho tiempo. Aunque se guardaba como un secreto de estado, la naturaleza misma del flujo de energía en Konoha era tan inusual que las aldeas vecinas empezaron a detectar fluctuaciones extrañas en el mapa global. Los Kage de otras naciones, temerosos de que la hoja estuviera desarrollando una fuente de energía ilimitada, comenzaron a tejer sus propias alianzas en las sombras. El rumor era que Naruto poseía una técnica capaz de unificar voluntades, una herramienta que, en manos equivocadas, podría desestabilizar el equilibrio de poder mundial. Tsunade, en su rol de Hokage, recibió informes de inteligencia que indicaban el movimiento de tropas hacia las fronteras. No eran ataques directos, sino una clara provocación. La tensión en la oficina se disparó, pero, a diferencia de los días anteriores, el pánico no encontró lugar en su mente. Naruto, quien había estado entrenando con Hinata e Ino, entró en la oficina con una calma que desarmó la atmósfera de urgencia.
Shizune le entregó los pergaminos con los detalles de los movimientos enemigos, y el joven Uzumaki los leyó con una lucidez que parecía ir más allá de la simple estrategia. No quieren pelear, dijo Naruto con sencillez, dejando los documentos sobre la mesa. Tienen miedo de lo que no comprenden. Su voz resonó con esa autoridad natural que siempre provocaba un silencio reverencial en sus acompañantes. Tsunade se levantó y se acercó a él, observándolo a los ojos. Había algo en su mirada, una profundidad que sugería que Naruto ya sabía cómo terminaría este conflicto, no con sangre, sino con una demostración de superioridad moral y estratégica. Esa misma tarde, el grupo se reunió para planificar una respuesta diplomática que, en realidad, sería una demostración de fuerza. Decidieron organizar un festival en Konoha, invitando a todos los líderes de las naciones a presenciar la nueva etapa de la aldea. Era una jugada audaz exponerse ante los ojos del mundo para demostrar que no tenían nada que ocultar, pero también para dejar claro que cualquier intento de agresión sería inútil. Ino se encargó de la logística, utilizando sus habilidades para asegurar que la invitación llegara con el tono adecuado, firme, invitante y sin rastro de debilidad. Mientras trabajaban, la complicidad entre los 5 se hizo más evidente. Hinata, al percibir la energía de los infiltrados extranjeros en los márgenes de la aldea, simplemente sonrió. No los expulsaron, simplemente los dejaron observar cómo la aldea funcionaba. El mensaje era claro: Konoha era un organismo unido por una energía superior que nadie podía copiar. Esa noche, el ambiente era de una calma absoluta. El harén de Naruto, funcionando como un engranaje perfecto, se preparaba para el evento que definiría si la nueva era de paz sería aceptada o si el mundo intentaría destruirla. Naruto, rodeado por el amor de sus aliadas, sentía que su propósito estaba más claro que nunca: proteger ese lazo, costara lo que costara. La partida de ajedrez mundial había comenzado, y ellos tenían todas las piezas a su favor. El día del festival llegó con un cielo despejado que parecía bendecir la audaz estrategia de la quinta Hokage. Konoha se transformó en un crisol de culturas. Los delegados de todas las naciones, desde el desierto de Suna hasta las cumbres de Kumo, caminaban por las calles sintiendo una atmósfera que no encajaba con sus expectativas de una aldea militarista. No vieron soldados en alerta constante ni desconfianza. Vieron una comunidad vibrante donde la influencia de Naruto se sentía en cada interacción. El joven Uzumaki, vistiendo ropas sencillas pero con una elegancia natural, presidía el evento junto a Tsunade, Shizune, Ino y Hinata. La prueba definitiva llegó durante la ceremonia de apertura. Tsunade, en lugar de dar un discurso cargado de retórica sobre poder bélico, invitó a los representantes extranjeros a presenciar una demostración de la sincronía de la hoja. Naruto se colocó en el centro de un gran círculo, y sin necesidad de realizar sellos complejos o gastar energía destructiva, dejó que su aura de seducción y conexión se expandiera de forma controlada. Las 4 mujeres se unieron a él, formando una formación que no era táctica, sino espiritual. Al unísono, proyectaron una onda de chakra tan pura y densa que los embajadores, que durante semanas habían planeado cómo infiltrarse o sabotear la aldea, se vieron obligados a detenerse en seco. No fue una explosión de fuerza, sino una ola de paz que los envolvió, anulando cualquier rastro de intención hostil en sus corazones. Los líderes de las naciones, acostumbrados a la desconfianza constante, se sintieron por primera vez ligeros, liberados de la carga de sus propios miedos. Naruto, sintiendo la vulnerabilidad de sus invitados, les ofreció una mirada que no buscaba la victoria, sino la comprensión. Ino, usando su don, permitió que los invitados sintieran durante un breve instante la armonía que se vivía dentro de su círculo. Fue una experiencia transformadora. Para muchos de ellos, fue la primera vez en años que sintieron esperanza genuina en lugar de paranoia. La reacción fue inmediata. En lugar de sospecha, lo que reinaba en el festival era asombro. Naruto se había convertido en un faro. Tsunade, observando el éxito de la operación, sintió como una lágrima de alivio recorría su mejilla. Todo el riesgo, toda la presión de meses, se había disipado en una sola tarde de honestidad radical. Shizune, a su lado, apretó su mano con una devoción que iba más allá de la lealtad profesional. Hinata e Ino, manteniendo el flujo de energía constante, sabían que habían cambiado la historia. Al terminar el evento, las delegaciones no se marcharon con planes de guerra, sino con una profunda introspección. Konoha se había vuelto intocable, no por sus defensas, sino por su capacidad para inspirar una paz que ninguna otra nación podía alcanzar. Aquella noche, en la residencia de Naruto, el ambiente era de celebración íntima.
El harén, ahora consciente de su papel en el escenario mundial, se unió más que nunca. El vínculo de Naruto, la fuerza de su seducción y el amor compartido, habían logrado lo que generaciones de Kages no pudieron: pacificar la paranoia del mundo ninja sin derramar una sola gota de sangre. El futuro seguía siendo un lienzo en blanco, pero ahora sabían que tenían el poder de dibujarlo a su antojo. Aunque la paz diplomática se había consolidado, el poder que irradiaba el grupo no pasó desapercibido para entidades que operaban fuera de la política de las grandes naciones remanentes de organizaciones antiguas y ninjas renegados que temían un mundo donde el conflicto fuera reemplazado por la armonía. Naruto, cuya sensibilidad a las perturbaciones en el entorno había alcanzado niveles casi divinos gracias a su conexión con las 4 mujeres, comenzó a sentir una presión en la base de su nuca, un eco de una amenaza que no buscaba la victoria, sino la destrucción total del lazo que habían forjado. Una noche, mientras la aldea dormía bajo la protección de las nuevas patrullas de seguridad, una intrusión silenciosa logró burlar los sensores exteriores. No eran ninjas comunes. Eran usuarios de técnicas de vacío, capaces de borrar su rastro de chakra por completo. Naruto, detectando la anomalía antes que nadie, se levantó de la cama con una urgencia que despertó instantáneamente a Hinata e Ino. La gravedad de su mirada bastó para entender la situación. En segundos, Tsunade y Shizune, quienes dormían en la habitación contigua, ya estaban alerta, sus chakras preparándose para una confrontación que se sentía distinta a cualquier otra. Los intrusos se materializaron en el salón principal, una docena de sombras que se movían con una coordinación mecánica. Sin intercambiar una palabra, el grupo de Naruto se posicionó para el combate, pero no como individuos, sino como un bloque indivisible. Cuando el primer atacante lanzó una técnica de sellado de alta intensidad hacia Naruto, la energía no chocó contra él, sino que fue absorbida y neutralizada por la red de chakra compartida entre las 5 personas. La sorpresa en el rostro del atacante fue evidente. Esperaban encontrar un genin con un harén de protectoras, no un núcleo de poder absoluto que funcionaba como un único organismo. Naruto no necesitó atacar con fuerza bruta. Su aura se expandió, saturando la habitación con una presión que forzó a los intrusos a hincarse. Ino, conectando su mente con el grupo, localizó la raíz del chakra de los atacantes y, con un movimiento fluido de sus manos, desestabilizó su flujo interno. Hinata, usando un toque preciso de sus dedos, cerró sus puntos de chakra con una velocidad que les impidió reaccionar. Tsunade y Shizune, moviéndose con una gracia letal, se encargaron de inmovilizar a los líderes, dejando a todo el escuadrón capturado en menos de un minuto. Al terminar, el silencio volvió a reinar en la casa. Los intrusos, ahora derrotados, no ofrecían resistencia, superados por la magnitud de la unión que enfrentaban. Naruto se acercó al líder del grupo, quien lo miraba con odio. El pasado intenta destruir el futuro porque no puede entenderlo, sentenció Naruto, con una voz que llevaba el peso de una verdad irrefutable. La amenaza había sido contenida, pero el incidente dejó claro que, a medida que su influencia crecía, los enemigos del cambio se volverían más desesperados. Sin embargo, en la seguridad de su hogar, el grupo se mantuvo unido, consolidando aún más su lealtad, sabiendo que ningún fantasma del pasado era lo suficientemente fuerte como para romper la red de amor y lealtad que Naruto había tejido. Tras la incursión de los ninjas del vacío, el ambiente en el hogar de Naruto se volvió más reflexivo. La facilidad con la que habían neutralizado la amenaza no los llenó de arrogancia, sino que les dio una perspectiva clara sobre la responsabilidad que ahora cargaban. Naruto, sentado en su sillón principal, observaba a las 4 mujeres que se habían convertido en las pilares de su existencia. Se dio cuenta de que su poder de seducción no era un arma que él blandía contra otros, sino un imán que atraía a las personas correctas hacia un propósito más elevado. Tsunade, Shizune, Ino y Hinata no estaban allí por un hechizo, sino porque en él habían encontrado la respuesta a sus propias carencias, y él, a su vez, había encontrado en ellas la fuerza para ser el líder que Konoha necesitaba. La naturaleza de este vínculo comenzó a manifestarse de formas sorprendentes. Ya no necesitaban hablar para coordinar sus vidas. Un intercambio de miradas entre Shizune y Tsunade bastaba para saber quién atendería qué sector de la aldea, mientras que Ino y Hinata, con su conexión sensorial, navegaban los deseos y necesidades de los ciudadanos sin necesidad de informes escritos. Naruto, el catalizador de todo, comenzó a experimentar una evolución en su propia energía. Su chakra, antes indomable y caótico, se había refinado hasta convertirse en una luz dorada y cálida que podía proyectar a voluntad, una energía que sanaba, calmaba e inspiraba.
Una tarde, mientras entrenaban en el bosque, Naruto se detuvo y miró a las cuatro. No estamos cambiando solo a la aldea, dijo, con una honestidad que las tomó por sorpresa. Estamos cambiando la esencia misma de nuestra existencia como ninjas. Ya no somos herramientas de guerra, sino guardianes de un equilibrio. Ino, acercándose a él, le tomó el rostro entre sus manos y le sonrió con una ternura que rara vez mostraba fuera de la intimidad. Lo lograste, Naruto. Nos hiciste ver que no tenemos que competir por ti, porque al final, todas somos parte de lo mismo. Somos un conjunto, una sola voluntad con 5 corazones. Hinata, siempre la más conectada con el flujo espiritual del grupo, asintió con fervor. Cada vez que estamos juntas, siento que el mundo se vuelve más brillante, más seguro. No es solo tu poder, Naruto. Es lo que generas cuando nos permites ser parte de tu vida. Tsunade, recargándose contra un árbol cercano, miró al horizonte con una serenidad que era impensable para la mujer que años atrás vivía huyendo de sus fantasmas. Lo que hemos construido es un santuario, y lo protegeremos de cualquiera que intente profanarlo. La noche cayó, y con ella, una renovada sensación de unidad. No hubo distracciones, ni deseos de salir, ni preocupaciones por el consejo o las naciones vecinas. El hogar de Naruto era su mundo, y en ese mundo, todo era perfecto. La seducción original, que comenzó como un misterio, se había transformado en un amor profundo, cimentado en la lealtad y el respeto absoluto. Sabían que, con el paso de los días, la presión del mundo exterior volvería, pero ahora poseían algo que ningún enemigo podía arrebatarles, una certeza absoluta de que, sin importar las circunstancias, estaban destinados a estar juntos hasta el final de sus días. La verdadera naturaleza de Naruto, la de un líder que unía, había florecido, y con ella, el destino de la aldea de la hoja estaba finalmente asegurado. La influencia de Naruto y su círculo interno había transformado Konoha en un modelo de sociedad que desafiaba todos los manuales de estrategia ninja. Lo que antes era una aldea militarista basada en el miedo y la jerarquía rígida, ahora funcionaba como un ecosistema colaborativo donde la información fluía sin restricciones gracias a la confianza depositada en el grupo de Naruto. Tsunade y Shizune, al frente de la administración, notaron que la productividad de los ninjas se había duplicado. Al no estar constantemente preocupados por la desconfianza de sus superiores, los shinobi podían enfocarse en perfeccionar sus técnicas y proteger a los ciudadanos. Naruto, mientras tanto, se dedicaba a supervisar el desarrollo emocional de la aldea. Caminar por las calles con él era suficiente para que los conflictos menores se resolvieran antes de que escalaran a violencia. Su aura de seducción se había vuelto un filtro de realidad. Al estar cerca de él, la gente se sentía obligada a ser su mejor versión, a abandonar la mezquindad y a enfocarse en el bien común. Hinata e Ino, a sus lados, actuaban como sus ojos y oídos, sintiendo las pequeñas fracturas sociales y cerrándolas con una palabra amable o una recomendación sabia. Una noche, mientras revisaban los archivos de la aldea, Shizune notó algo interesante: los índices de deserción ninja habían caído a 0 en los últimos meses. Es lógico, observó Tsunade, observando los datos desde su escritorio. Nadie quiere irse de un lugar donde siente que pertenece y donde el liderazgo no es una imposición, sino un servicio. Naruto, que leía sobre su hombro, asintió con una sonrisa. Él sabía que el verdadero éxito no estaba en los números, sino en la paz que se sentía al caminar por la casa al final del día. El harén, ahora integrado plenamente como el núcleo del gobierno, comenzó a implementar proyectos a largo plazo, un sistema educativo que fomentaba la empatía tanto como la destreza física, y una red de asistencia mutua entre clanes que antes se odiaban. Los antiguos rivales empezaron a ver en Naruto la figura que los unía, alguien por encima de los intereses particulares de sus clanes. No era un Hokage, pero ejercía más poder que cualquier líder anterior. Su seducción se había convertido en la arquitectura misma de una paz duradera. La intimidad entre los 5 creció en paralelo a este éxito administrativo. Ya no era necesario buscar momentos privados. La vida entera se había vuelto privada y compartida al mismo tiempo. Cada comida, cada debate sobre el futuro de la aldea, cada silencio compartido se convertía en una reafirmación de su lazo. Sabían que el mundo exterior los observaba con celos, pero estaban tan seguros de su configuración que ninguna mirada externa podía perforar su coraza. El grupo no solo estaba gobernando una aldea, estaba creando un nuevo paradigma de convivencia humana, uno donde el amor y la lealtad eran las herramientas fundamentales de la política. El sol se puso sobre Konoha, iluminando una aldea que, por primera vez en su historia, estaba realmente lista para enfrentar cualquier futuro.
La estabilidad alcanzada en Konoha no pasó desapercibida para el mundo exterior, y como era de esperar, la envidia política pronto se disfrazó de preocupación estratégica. Las otras naciones, incapaces de comprender cómo un grupo pequeño había logrado lo que los tratados internacionales nunca pudieron, comenzaron a ejercer una presión diplomática sin precedentes. Exigieron a la Hokage que explicara la naturaleza de la sincronía de la hoja, sugiriendo que se trataba de un experimento peligroso que alteraba el equilibrio de poder mundial. Era el preludio de un ultimátum: o Naruto compartía la fuente de su magnetismo o Konoha sería aislada comercial y políticamente. Tsunade, en la sala de juntas, se mantuvo firme ante los embajadores. La fuerza de su postura no venía de su rango, sino de la paz interior que compartía con Shizune, Ino, Hinata y, sobre todo, con Naruto. Lo que ustedes llaman un experimento es, en realidad, el resultado de dejar de vivir con miedo, respondió ella ante las demandas. Shizune, a su lado, presentó los registros de prosperidad de la aldea como prueba irrefutable de que el nuevo orden era superior. Sin embargo, los diplomáticos, cegados por la ambición de sus propias naciones, insistieron en que tal nivel de influencia sobre la voluntad ajena debía ser regulado. Naruto, presente en la reunión como observador, se dio cuenta de que no estaban lidiando con un conflicto de ideas, sino con una crisis de existencia de los viejos sistemas. Su aura de seducción, que siempre había sido una herramienta de unión, empezó a irradiar una frecuencia distinta, una de firmeza inamovible. No necesitaba hablar. Su simple presencia hizo que los delegados extranjeros titubearan, sintiendo que sus argumentos contra la paz eran vacíos frente a la realidad de la prosperidad de la hoja. Ino y Hinata, canalizando su energía hacia el grupo, aseguraron que ninguna intención maliciosa lograra atravesar las defensas mentales de los presentes. Al finalizar la jornada, la tensión era máxima, pero el grupo no sintió el peso del agotamiento. Se retiraron a la residencia, conscientes de que habían llegado a una encrucijada. La elección es simple, dijo Hinata mientras cenaban juntos. O cedemos y nos convertimos en lo que ellos quieren, sacrificando lo que somos, o nos mantenemos firmes y demostramos que este camino es posible. Naruto, rodeado por ellas, sintió cómo el lazo se tensaba, fortaleciéndose. Tsunade, con la determinación de quien ha luchado toda su vida, tomó la mano de Naruto y la de Shizune. Esa noche, la intimidad fue solemne. No era una noche de celebración, sino de preparación para lo inevitable. Entendieron que el mundo intentaría romperlos porque no podían soportar ver una alternativa al conflicto constante. Pero la lealtad que compartían había evolucionado. Ya no eran solo individuos amándose, eran los guardianes de un nuevo paradigma. Naruto se recostó, sintiendo la energía de las 4 mujeres fundirse con la suya, una red de seguridad que trascendía el plano físico. Estaban listos para cualquier escenario, porque sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, la esencia de lo que habían construido, la verdad de su unión, era la única victoria que realmente importaba. La elección estaba hecha, no darían ni un paso atrás. La presión externa escaló rápidamente de la diplomacia a la provocación abierta. Tropas fronterizas de las naciones vecinas empezaron a realizar maniobras militares peligrosamente cerca de las fronteras de la Tierra del Fuego, buscando una fisura, un solo error en la gestión de la quinta Hokage que justificara una intervención. Pero Konoha, bajo la guía del núcleo que Naruto había formado, no ofreció ninguna oportunidad. Tsunade, lejos de caer en la provocación, utilizó las patrullas de élite que Shizune había entrenado para crear un perímetro de vigilancia tan avanzado que los intentos de infiltración se convirtieron en un ejercicio inútil para los enemigos. Ino, expandiendo su alcance sensorial con el apoyo constante de Naruto, detectó cada movimiento sospechoso antes de que se concretara. Hinata, cuya visión Hyuga se había agudizado a niveles legendarios al estar constantemente nutrida por la energía del joven Uzumaki, patrullaba los cielos y los límites con una precisión que desmoralizaba a los exploradores extranjeros. El grupo no dormía, pero tampoco sentía fatiga. La resonancia de su chakra les permitía un estado de alerta continua, una simbiosis donde el cansancio de uno era disipado por la vitalidad del otro. La casa de Naruto se convirtió en un búnker de serenidad en medio de un mundo al borde del conflicto. Una noche, un grupo de ninjas de élite, desesperados por demostrar su valía ante sus respectivos gobiernos, intentó una incursión masiva sobre el corazón de la aldea. No eran asesinos cualquiera, sino maestros de técnicas prohibidas que buscaban corromper el chakra de los aldeanos. Cuando llegaron a la residencia, no encontraron guardias, ni trampas explosivas, ni ninjas armados. Encontraron la paz absoluta.
El aura de Naruto, potenciada por la presencia de las 4 mujeres, había creado un campo de contención que actuaba como un espejo. Cualquier intención de odio o violencia que entrara en ese radio de acción era reflejada hacia el atacante, obligándolo a enfrentar su propia oscuridad. Los intrusos, al cruzar el umbral del jardín, cayeron de rodillas, paralizados por la abrumadora sensación de calma que emanaba de la casa. Naruto, saliendo al porche con una calma que desarmaba, no necesitó decirle una palabra. Su sola presencia fue suficiente para que la voluntad de los atacantes se desintegrara. Tsunade, de pie a su lado, les ofreció una opción: rendirse y ser tratados con justicia, o enfrentar el vacío de su propia desesperación. La elección fue unánime. La brutalidad de su entrenamiento fue anulada por la simple verdad de lo que el grupo representaba. Esa victoria no fue celebrada con festines, sino con una profunda conexión. Al entrar de nuevo a la sala, Naruto sintió que el lazo se había vuelto denso, casi sólido. Habían superado la prueba del fuego. El mundo exterior ahora sabía que no podían vencerlos mediante la fuerza, porque cualquier arma lanzada contra ellos se disolvía en el amor y la lealtad que compartían. La noticia de la derrota del escuadrón corrió como pólvora entre las naciones vecinas, forzando un silencio sepulcral en sus gobiernos. Konoha ya no era solo una aldea. Era una fortaleza inexpugnable donde la política y la guerra se habían vuelto obsoletas frente al poder de un vínculo que, por fin, comenzaba a ser reconocido por el resto del mundo como la única forma posible de paz verdadera. Tras el fracaso del último intento de incursión, el nombre de Konoha comenzó a ser susurrado con una mezcla de temor reverencial y esperanza en todo el mundo ninja. Las otras naciones, ante la imposibilidad de quebrar la defensa espiritual y estratégica del grupo de Naruto, comenzaron a cambiar su postura. Ya no se trataba de cómo destruir la influencia de la hoja, sino de cómo acercarse a ella. Los embajadores, que antes llegaban con amenazas, comenzaron a aparecer con ofrendas de paz, buscando no solo tratados comerciales, sino una audiencia con Naruto para entender qué era lo que hacía que su aldea fuera tan diferente. La residencia de Naruto se transformó en el centro de un nuevo orden mundial. Tsunade, aprovechando esta inesperada apertura, comenzó a dictar términos que ponían el bienestar humano por encima de los intereses de las facciones ninja tradicionales. Shizune, gestionando una red diplomática que se extendía a cada rincón del mapa, demostró que la administración de Konoha podía sostener una paz global si se utilizaban los principios de transparencia y lealtad que el grupo había perfeccionado. Ino y Hinata, trabajando con los líderes de los clanes locales, aseguraron que el modelo de sincronía se aplicara no solo en la capital, sino en cada uno de los distritos de la Tierra del Fuego. Para Naruto, la vida había alcanzado una plenitud que desafiaba cualquier descripción. Él ya no tenía que buscar el afecto de quienes lo rodeaban. Era el sol que mantenía a su familia unida, y ese papel le otorgaba una paz que antes le parecía inalcanzable. Sus días se dividían entre la supervisión de esta nueva era y la profundización de los lazos que mantenía con Tsunade, Shizune, Ino y Hinata. Cada conversación, cada momento de silencio compartido, era un recordatorio de que habían superado todas las expectativas. No eran simplemente un harén. Eran un equipo de gobierno, una familia, y la base sobre la cual se estaba construyendo un futuro donde la guerra ya no tenía lugar. Una tarde, mientras la luz del atardecer bañaba la azotea de su hogar, el grupo se reunió para contemplar la aldea. Podían ver a los jóvenes ninjas entrenando sin la carga del odio, a los ciudadanos viviendo sin miedo a las incursiones y a los embajadores extranjeros colaborando en lugar de conspirar. «Lo logramos», dijo Shizune, con la voz entrecortada por la emoción. Tsunade, apoyada en el hombro de Naruto, cerró los ojos, finalmente liberada de las cicatrices de su pasado. Ino y Hinata, entrelazando sus manos con las de él, confirmaron en ese instante que su lealtad era absoluta, un lazo que ni el tiempo ni las circunstancias podrían deshacer. Naruto, rodeado por las mujeres que habían definido su camino, sonrió al futuro. Sabía que los desafíos nunca dejarían de existir, pero también sabía que ahora tenían las herramientas para enfrentarlos. La seducción original, aquella energía que comenzó como un misterio personal, se había convertido en el motor de una transformación histórica. Eran invencibles, no por el poder de sus jutsus, sino por la invulnerabilidad de su unión. El capítulo de la guerra había terminado para Konoha, y el de la prosperidad, bajo el cuidado amoroso de Naruto y su círculo, apenas estaba comenzando a escribir sus primeras páginas. La aldea, el mundo y el destino mismo, finalmente, habían encontrado su centro.
Con la paz global establecida y la estructura de Konoha funcionando como un reloj de precisión, el grupo de Naruto comenzó a enfocarse en el legado. No bastaba con haber alcanzado la estabilidad. Era necesario asegurar que este nuevo paradigma sobreviviera a las generaciones venideras. Tsunade, consciente de que su mandato no sería eterno, inició un proceso de transición en la Academia Ninja que ponía los valores de empatía, unión y lealtad por encima de la mera técnica bélica. Shizune, siempre detallista, redactó los tratados fundamentales que formalizaban el nuevo orden, asegurando que la sincronía de la hoja se convirtiera en la base jurídica y espiritual de la aldea. Naruto, en el centro de esta transformación, desempeñaba el papel de guía espiritual. Su presencia en los eventos públicos, siempre acompañado por Ino, Hinata, Shizune y Tsunade, se convirtió en un símbolo de unidad. Los niños de la aldea crecían viendo en ellos el ejemplo de que el poder verdadero no se mide por la capacidad de destrucción, sino por la capacidad de proteger y construir relaciones profundas. La casa de Naruto, lejos de ser un símbolo de exclusividad, se convirtió en un lugar de referencia para aquellos que buscaban comprender cómo alcanzar ese estado de armonía. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de una tranquilidad inusual en el jardín, el silencio fue interrumpido por la visita de un grupo de estudiantes de la academia. Eran jóvenes que habían crecido bajo el nuevo sistema, sin conocer la paranoia de las guerras pasadas. Al verlos, Naruto sintió una oleada de satisfacción profunda. Ellos no veían en él a un individuo poderoso, sino al corazón de su comunidad. Ino y Hinata, observando la escena, intercambiaron una mirada de complicidad. Ambas sabían que su misión estaba cumplida. El futuro ya no les pertenecía únicamente a ellos, sino a todos los que habían aprendido de su ejemplo. Tsunade, observando a los jóvenes interactuar con Naruto, se sintió liberada de la última carga que aún arrastraba el miedo a que el progreso fuera efímero. Lo construimos para durar, Naruto, le dijo en voz baja, acercándose a él y rodeándolo con sus brazos. Shizune, acercándose por el otro lado, asintió con una sonrisa plena de paz. El vínculo que los unía, esa red de chakra y afecto que se había tejido durante meses, era ahora la columna vertebral de una Konoha que florecía bajo el sol. Al caer la noche, el grupo se retiró a la intimidad de su hogar, dejando que la aldea descansara bajo la paz que ellos habían sembrado. No necesitaban palabras para confirmar su lealtad. Sus actos, sus pensamientos y el flujo constante de su energía eran más que suficientes. Sabían que, aunque el mundo seguiría girando y los desafíos cambiarían, su núcleo era inmutable. Naruto, recostado y rodeado por la presencia cálida de sus compañeras, cerró los ojos sabiendo que habían superado el mayor desafío de todos, encontrar el propósito más allá del poder. Habían creado algo que perduraría a través de los siglos, una historia de amor, lealtad y liderazgo que, sin importar los giros del destino, siempre regresaría a ese momento de perfección compartida. La era de Naruto no era solo un tiempo en la historia, sino una promesa cumplida de que, donde hay unión, siempre habrá esperanza. A medida que el tiempo avanzaba, la influencia de la sincronía de la hoja se volvió un fenómeno natural, tan innegable como el cambio de las estaciones. Konoha ya no era solo un nombre en el mapa, sino un centro de peregrinación para aquellos que buscaban una vida alejada del ciclo de violencia. La casa de Naruto, habiéndose convertido en el epicentro espiritual de esta nueva era, irradiaba una calma que, incluso a kilómetros de distancia, permitía a los ninjas de otras naciones encontrar la paz necesaria para abandonar sus armas. Naruto, en su madurez como líder y guía, comprendió que el éxito de su modelo no residía en la imposición de sus reglas, sino en la libertad de los demás para elegir el camino de la armonía. Tsunade y Shizune, habiendo institucionalizado las reformas, se dedicaron a asegurar que la red de ayuda mutua llegara a los rincones más olvidados de la aldea. Ino y Hinata, con su percepción sensorial perfecta, evitaban que cualquier rastro de discordia arraigara en la sociedad. El harén ya no era un concepto personal, era el alma política y social de la hoja. Una mañana, mientras observaban el resurgir de los campos de entrenamiento convertidos en huertos y jardines, Naruto se dio cuenta de que el mundo ya no los miraba con envidia, sino con gratitud. Los líderes de otras naciones, antes temerosos, ahora enviaban mensajeros para aprender cómo integrar sus propias aldeas en la red de Konoha. La sincronía se estaba volviendo global, y con ella, la posibilidad de una era de paz permanente. Naruto sintió una conexión inmensa con cada individuo, una extensión de su propia aura que, en lugar de controlar, protegía y nutría. Tsunade se acercó a él, dejando de lado sus deberes administrativos por primera vez en días.
Nunca imaginé que ser Hokage significaría esto, confesó, mirando cómo los ciudadanos disfrutaban de la tranquilidad que ellos habían garantizado. Gracias por no dejarme cargar este peso sola, Naruto. Shizune, apareciendo con una sonrisa serena, completó el cuadro. Somos más que una administración, somos el corazón de un cambio que el mundo necesitaba. Ino y Hinata, al unísono, se acercaron a Naruto, cerrando el círculo que siempre había sido su mayor fuente de poder. Esa noche, bajo las estrellas, el grupo se reunió en su hogar para lo que se sentía como el cierre de un ciclo de aprendizaje. No tenían nada que temer del mañana, porque sabían que la arquitectura que habían construido era indestructible. La lealtad entre ellos era el eje de un universo nuevo, una promesa de que el amor compartido siempre sería más fuerte que cualquier fuerza destructiva. Naruto, cerrando los ojos mientras sentía el flujo rítmico del chakra de sus 4 compañeras, sonrió con la certeza de que habían logrado lo imposible. El destino del mundo estaba asegurado, y ellos, en el centro de ese tejido, vivirían por siempre unidos, escribiendo cada nuevo día como una continuación de su historia eterna. Los años de reconstrucción y consolidación habían transformado a Konoha en algo más que una potencia política. La habían convertido en un estado de ánimo colectivo. La gente ya no se definía por su habilidad para el combate, sino por su capacidad para aportar a la armonía común. Naruto, cuya presencia se había vuelto casi legendaria entre las nuevas generaciones, caminaba por las calles no como una figura distante de poder, sino como el recordatorio viviente de que la paz era una elección diaria. A su lado, Tsunade, Shizune, Ino y Hinata seguían siendo el núcleo inquebrantable, la brújula que orientaba cada decisión importante de la aldea. La administración no se estancó en la gloria pasada. Al contrario, buscaron constantemente nuevas formas de expandir el bienestar. Ino desarrolló técnicas de comunicación sensorial que conectaban no solo a los clanes de la hoja, sino que ofrecían una línea abierta de diálogo con las otras aldeas, eliminando los malentendidos antes de que se convirtieran en conflictos. Hinata, por su parte, supervisó la creación de nuevos espacios educativos donde la historia del pasado oscuro se enseñaba para evitar su repetición, mientras los niños aprendían a canalizar su chakra no para destruir, sino para sanar y construir. Tsunade, en sus últimos años de mandato, vio cómo su legado dejaba de ser un conjunto de leyes y se convertía en una cultura. Shizune, quien había sido su sombra y soporte, se preparaba para tomar el relevo, no como una sucesora, sino como una continuadora de una filosofía que ya estaba grabada en el ADN de la aldea. La transición fue suave, casi imperceptible, porque la verdadera autoridad no residía en el asiento del Hokage, sino en el vínculo que el grupo de Naruto había cultivado. La aldea sabía que, mientras ellos estuvieran unidos, la estabilidad era una garantía. Naruto, ya un hombre hecho y derecho, contemplaba la residencia desde la colina donde los rostros de los Hokages observaban el valle. Ya no era el niño solitario que buscaba desesperadamente reconocimiento. Era el arquitecto de una era de luz. Las 4 mujeres que le habían entregado su lealtad, su corazón y su chakra estaban a su lado, sintiendo el mismo orgullo que él. No necesitaban palabras para expresar su satisfacción. El lazo que los unía había evolucionado hasta convertirse en una entidad propia, una corriente constante de amor y propósito que nutría a todo el continente. Al regresar a su hogar esa noche, el ambiente era de una calidez eterna. Se sentaron juntos, como lo habían hecho desde el primer día en que decidieron ignorar las críticas y apostar por su propia verdad. El mundo exterior podía seguir girando, las naciones podían seguir evolucionando, pero ellos permanecían en el centro, el ancla inamovible de la nueva era. Naruto tomó las manos de cada una, sintiendo cómo sus energías se fundían en una armonía perfecta. La historia de Naruto, Ino, Hinata, Shizune y Tsunade ya no era solo una crónica de sus vidas, sino la base sobre la cual la humanidad entera comenzaría a construir su futuro. Habían comenzado este camino buscando una respuesta, y terminaron siendo, ellos mismos, la solución que el mundo había estado esperando desesperadamente. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.